Aunque la oscuridad de la noche lo envuelva todo sin una sola estrella brillando en lo alto y aunque uno se encuentre atrapado en un rincón olvidado donde nadie pueda verlo, la verdadera luz no se apaga. Desde las ruinas, una mano se alza con esfuerzo y entre la nieve y los escombros un joven comienza a ponerse de pie. Si es que todavía querés brillar, si aún alimentas esa llama interna que te impulsa a seguir, eso es tu verdadero poder. Finalmente, el joven se irgue por completo, empuñando una espada con férrea determinación. Aquello que reside en vos y te da la fuerza para superar cualquier oscuridad, eso no es otra cosa que una estrella a punto de iluminar el camino. La escena se transforma, mostrándonos la apacible noche de un pueblo. Las luces cálidas de las casas se desparraman bajo un cielo estrellado, mientras la vida cotidiana transcurre con una tranquilidad casi engañosa. Allí, Vlad, inmerso en sus pensamientos, observa su espada con una satisfacción apenas contenida, contemplando su brillo. Para él, ese objeto sigue siendo increíblemente fascinante, por más que lo examine una y otra vez. Sin embargo, su momento de calma se interrumpe. Una voz femenina lo reprende, diciéndole que ya sabía que se iba a distraer de nuevo, arrancándolo de su ensimismamiento. Es Yemina, con su cabello rojizo, quien se acerca interpelándolo. ¿Sos consciente de lo rápido que te estás volviendo, Vlad?, le pregunta. Él, por su parte, le responde con cierto hastío que raras veces logra descansar. Con preocupación Yemina insiste. ¿Todavía te susurran esas extrañas voces al oído cuando sostenés algo que bien podría ser un mondadientes gigante de tamaño descomunal para la mesa de un dios olvidado? La pregunta, que a primera vista parece trivial, esconde un problema mucho más profundo de lo que cualquiera podría imaginar. Vlad se sume en un silencio cargado, reviviendo un recuerdo traumático. Una imagen vívida lo asalta. Él siendo alcanzado por un relámpago negro, caído inesperadamente de un cielo despejado, marcándolo con una señal peculiar. Yemina, alarmada, le insiste en que se quede en la tienda, advirtiéndole sobre la iglesia, extremadamente sensible a cualquier señal extraña. Pero Vlad, con claro fastidio, descarta sus preocupaciones. La joven, sin embargo, no cede. Le recuerda que muchos lo vieron ser golpeado por el rayo, que la gente murmura a sus espaldas y el grave riesgo de ser objetivo de la iglesia. Frustrado, Vlad aclara que no irá al herrero de la calle de atrás a buscar una espada. Yemina, práctica, sugiere la compra a crédito. Él, resignado, responde que es demasiado cara. Yemina, con una persistencia que no se daba por vencida, lo presiona para saber el precio exacto de aquella codiciada pieza. Al escuchar que la espada cuesta 5 de oro, su incredulidad es total. Una expresión de asombro se dibuja en su rostro. «¡Eso es una locura!», exclama ella, con voz alta, subrayando la exorbitante suma que representa un verdadero desafío para sus bolsillos. La exorbitante cifra dejó a Yemina boquiabierta, incapaz de entender cómo una simple pieza de hierro podía valer tanto, una suma con la que podrías vivir cómodamente durante un año. Vlad, a su lado, solo asintió con una calma que revelaba su conciencia de lo inalcanzable de ese precio. Sin embargo, la conversación no pasó desapercibida. El herrero, un hombre corpulento de cabello cano, irrumpió en escena, su rostro una máscara de furia, exigiéndoles a los dos que se marcharan de inmediato. «Esa espada no es para unos bastardos de la calle de atrás como ustedes», bramó, su voz resonando en el taller. Desafiante, Yemina lo cuestionó, preguntándole quién diablos iba a comprarla si la tenía escondida en la trastienda, y remató llamándolo senil. La furia del viejo herrero se desató por completo ante semejante desfachatez. Yemina, implacable, continuó increpándolo sobre por qué armaba tanto revuelo si ya estaba cerca de morir. Una frase que encendió aún más la ira del hombre. Sin pensarlo 2 veces, él le ordenó volver a su tienda y lavar pescado. La discusión alcanzó su punto álgido. Yemina, ardiendo de indignación por el insulto, le gritó que ella era una mujer hecha y derecha. Vlad, harto, intentó poner fin a la pelea prometiendo que se irían, pero el herrero, consumido por la rabia, no pudo contenerse. Mientras Vlad y Yemina se alejaban, los insultos del herrero seguían, murmurando que ella era una podrida. Sin embargo, un recuerdo inesperado lo asaltó, una imagen vívida de Yemina, indefensa y herida, rescatada por Vlad en medio de una tormenta de nieve, un momento que parecía tan lejano. Con un resoplido cargado de frustración, el viejo se dio la vuelta, intentando sacudirse el mal rato. La calle, ahora en calma tras la acalorada disputa, parecía tragarse el eco de las palabras, dejando un silencio pesado. De vuelta en su taller, el herrero, martillo en mano, reflexionaba sobre la juventud y la ambición. Estaba convencido de que, en un lugar como este, uno solo debería preocuparse por ganarse la vida. A pesar de todo,
La forja era su única salida. Por eso, su última pieza de trabajo, una obra maestra que jamás permitiría que se pudriera en el olvido, solo sería entregada a quien demuestre la habilidad para escapar de aquel lugar. La hoja brillaba con luz extraña, y su parecido no pasaba desapercibido. Mientras tanto, bajo el mismo cielo estrellado, Vlad y Yemina caminaban por las calles. Ellos eran la esencia de algo que brilla por sí mismo, incluso en un rincón tan olvidado como un faro que se enciende sin necesidad de un interruptor o una batería de 10.000 voltios. Esta era Shuara, el vibrante centro de logística del norte y, junto al faro de Vallecid, la verdadera baliza de toda la región. Su inmenso brillo era un símbolo innegable de prosperidad y poder en aquellas tierras gélidas, pero bajo ese esplendor, la luz siempre proyecta una sombra. Esa sombra se manifestaba de forma cruda en los barrios marginales, donde se amontonaban toda clase de cosas sucias, lejos de la vista de la opulencia. En una de las tabernas de ese barrio, la calma se rompió abruptamente con un grito desgarrador. La violencia se había desatado, y un corpulento hombre lanzaba a otro por los aires, acusándolo con vehemencia de ser un estafador. El hombre caído clamaba desesperado haber sido estafado, mientras su agresor, un tipo enorme, le reprochaba por vender drogas que ni siquiera funcionaban. En este rincón del mundo parecía que jamás había un día de silencio. La brutalidad no cesaba en la taberna, un rincón donde el silencio parecía jamás existir. Un corpulento hombre arremetía furioso contra un vendedor de velas, acusándolo de estafar y de atreverse a pedir oro para ver a la Madame con un servicio deplorable. Según él, la vela de tiempo se apagaba al instante, justo después de desvestirse. Una estafa total. Mientras la tensión crecía, Vlad observaba la escena. Sus ojos brillaban con un azul gélido, reflejando el poder que bullía en él, ajeno a la furia desmedida del grandulón. Con una calma que desquiciaba, Vlad se metió en la discusión, cuestionando la utilidad de esa vela de 5 minutos. «Si no tenés plata, ¿por qué no jugás con el trasero de tu esposa?», le espetó. La frase tan despectiva provocó que la furia del grandulón estallara por completo. «Qué molesto», pensó Vlad, fastidiado. Desafió al grandulón a comprobar la duración de la vela señalando el gran reloj. Propuso un experimento simple para ver si la dichosa vela, en efecto, duraba los 5 minutos prometidos. El hombre amenazante juró que Vlad moriría si no cumplía. Pero el joven, con una luz azul vibrando en sus ojos que demostraba su fuerza latente, ignoró el insulto y con un frío «hagámoslo» selló el inicio de la prueba. Con nerviosismo asomando en su rostro, el grandulón reiteró su amenaza. Si la vela duraba 5 minutos, lo golpearía hasta la muerte. Las palabras resonaban en el ambiente tenso de la taberna. En un instante, mientras el grandulón lo miraba atónito, Vlad encendió la vela. Un detalle inquietante. Pequeñas gotas de sangre manchaban la superficie junto a su mano, un rastro sutil de la extraña conexión con sus habilidades. El grandulón se preguntó cómo un mocoso podía hacer tal cosa. Con la mirada fija en la pequeña llama, Vlad observaba la vela arder. El grandulón, aún en shock, no apartaba los ojos de la escena, mientras el resto de los parroquianos, atraídos por la disputa, contenían la respiración, esperando el desenlace. La multitud entera en la taberna observaba fijamente. Vlad, con su mirada azul penetrante, parecía anticipar lo que venía. De repente, la llama parpadeó y se apagó por completo, dejando a todos con un rotundo «¿Qué?», atónitos por la sorpresa. El grandulón miraba el reloj con incredulidad, su rostro retorcido por la ira y la frustración. «Maldita sea», bramó, sin poder creer que la vela se hubiera extinguido tan pronto. Confundido, se preguntaba cuántos minutos antes se había apagado de lo esperado. Sin pensarlo 2 veces, el grandulón tomó un palo y lo descargó con furia sobre Vlad, golpeándolo en el rostro con un impacto brutal que hizo saltar la sangre. El joven, derribado, apenas pudo emitir un sonido de dolor. Con sangre en la mejilla y una mirada gélida y dominante, Vlad se irguió. Sosteniendo el palo con firmeza, le espetó al grandulón. «Ya pasaron 5 minutos, bastardo», revelando que la vela había durado exactamente lo que él había decidido. Sin dudarlo, Vlad lanzó una patada precisa al rostro del grandulón, enviándolo volando por los aires con un grito de dolor. El cuerpo corpulento del hombre impactó contra la pared, cayendo al suelo derrotado, mientras Vlad permanecía inmutable. El grandulón yacía en el suelo, derrotado, lanzando una última y desesperada amenaza: «Hoy morís».
Vlad, de pie sobre él, lo miraba con una calma imperturbable, su rostro sereno, ajeno a la furia del hombre, listo para lo que viniera. Con el grandulón tendido y derrotado, Vlad, con una frialdad que descolocaba, le espetó con desdén si de verdad era mercenario, cuestionando su capacidad para pelear estando tan gordo y con una correa que no le quedaba bien. Sus ojos azul hielo brillaron con una luz sobrenatural mientras Vlad continuaba la provocación, preguntándole si mencionar a su madre no le causaba tristeza, como si él mismo sintiera algo por una madre que no tenía. Mientras tanto, afuera, la noche de Shoara seguía su curso en medio de los gritos y los sonidos de una brutalidad que nunca parecía cesar en aquella ciudad donde la violencia se respiraba en cada rincón. Al día siguiente, la aparente calma en la taberna apenas disimulaba la tensión latente. Alguien, mientras comía con tranquilidad, comentó sobre lo sucedido con la vela. Creo que alguien la manipuló. No duró ni 5 minutos, ¿sabes? Vlad, con su habitual seriedad, se dirigió a Jorge, un hombre corpulento que disfrutaba de su comida. Alguien se metió con nuestro negocio, ¿lo entendés? Tenés que hacer algo al respecto, Jorge. La madame de la taberna, Marcella, estalló en indignación al escuchar la noticia. ¿Quién se atrevería a manipular las velas de Madame Rose?, exclamó. Vlad y Jorge asintieron, listos para buscar la causa del problema. Sin embargo, Marcella, con una sonrisa enigmática, declaró que ya habían encontrado a la culpable, dejando a Vlad con una expresión de sorpresa genuina. ¿Quién es?, preguntó el joven, mientras la expectativa se apoderaba de todos los presentes. Para asombro de todos, Marcella misma, la enigmática Madame de las Rosas Sonrientes, reveló ser la artífice del engaño. Fui yo, la modifiqué un poquito, confesó con una naturalidad que casi te hace pensar que manipular velas para estafar borrachos era su pasatiempo favorito. Admitió que solo quería sacarles plata a los ebrios. El grandulón, el mismo que había sido derrotado por Vlad, se lamentaba, comprendiendo que había golpeado a un inocente por una vela manipulada. ¿Qué podía hacer yo?, murmuraba, sintiéndose una víctima más de la situación. Pero la calma duró poco. Un nuevo grupo, liderado por un tipo llamado Burley, se acercó a Vlad. «Así que ayer te luciste en mi lugar, mocoso», le dijo con una sonrisa cínica, insinuando una nueva confrontación. Burley y sus secuaces no tardaron en provocar a Vlad, insinuando que se había embolsado títulos mientras ellos no estaban. La tensión escalaba, y los ojos azul gélido de Vlad comenzaron a brillar con una luz ominosa. Burley, sintiendo la tensión, intentó calmar a Vlad, aunque con una sonrisa maliciosa. «No quiero que me regales nada. Hagamos un trato», propuso, invitando a Vlad a conocer los términos de su nueva oferta. El trato, según Burley, era simple. Él daría algo si Vlad le entregaba algo a cambio. «Se trata de un carterista», aclaró, señalando que era torpe, estúpido y francamente malo, un blanco fácil para su macabro plan. Burley arrastró a un niño, presentándolo a Vlad como el carterista familiar. «¿Qué tal? 30 de plata por él», ofreció con una sonrisa cruel. Pero la respuesta de Vlad fue aún más escalofriante. «¿Qué tal sus brazos y sus tobillos?». Burley se burló de Vlad, preguntándole si el carterista hubiera escapado si lo hubiese desmembrado, mientras se jactaba de haberle dado un pequeño empujón. Con una frialdad escalofriante, el líder afirmó que el chico era solo carne fresca en la tabla de cortar. Vlad, con el ceño fruncido y los ojos encendidos por una ira apenas contenida, escuchaba cada palabra, la tensión en el aire palpable, un pequeño saco cayendo al suelo. El carterista, aterrorizado hasta la médula, suplicó que la próxima vez lo dejaran morir en paz, mientras sus captores murmuraban que eran una organización de asesinos, no de niñeras. Vlad permaneció impasible, observando cómo Burley se mofaba, aludiendo a la abundancia de palabras de quienes no conocían a su propia familia. Con sus ojos azul gélido brillando con una luz sobrenatural, Vlad fijó su mirada en el tembloroso carterista, quien, frenético, se disculpó. El niño, llamado Ned, aseguró que pensaba devolver lo robado después de tomar algo, pero la sola presencia de Vlad lo oprimía. Con un tono tan frío como el hielo, Vlad le preguntó al niño dónde estaba roto, buscando su punto débil. Ned, balbuceando y temblando, apenas pudo articular que no estaba roto en ningún sitio. Entonces, con una expresión gélida que prometía dolor, Vlad le ordenó que se marchara de inmediato, antes de que lo pisoteara. Aliviado y profundamente agradecido, Ned se apresuró a escapar de la tensa taberna. Vlad exhaló lentamente, un suspiro de alivio apenas perceptible mientras la tensión se disipaba. Su mente regresó a la búsqueda de la valiosa espada que requería 5 de oro, un pensamiento que lo acompañaba sin cesar.
Entretanto, la vibrante ciudad de Shoara, con su puerto bullicioso y lleno de grandes barcos, continuaba su ajetreada vida. Alguien, con la pluma firme, anotó que el carterista había tenido suerte de no terminar como tantos otros, con los dedos y tobillos amputados. Un cruel recordatorio de los peligros que acechaban en Shoara. Fue entonces cuando se nos presentó a Harben, el capitán cazaballenas de la familia Hoover, quien rememoró cómo él mismo había escapado de un destino similar, sugiriendo un conocimiento íntimo de las oscuras leyes de la ciudad. Vlad escuchó atento mientras Harben le preguntaba si también había oído sobre la sonrisa de Rose. El capitán le confirmó que la historia de Marsella y la manipulación de las velas ya se había extendido por los bajos fondos, dejando claro que el engaño de la madame era un secreto a voces. Harben explicó que Marsella jamás haría algo así sin una razón de peso, y que incluso Jorge ya lo sabía. Insistió en que ella no actuaba por capricho. Vlad, con sus ojos penetrantes, asintió, comprendiendo que la madame se arriesgó por una causa poderosa. Con una mirada aguda, Vlad interrogó a Harben sobre la verdadera motivación de Marsella. El capitán le reveló que en 9 de cada 10 ocasiones, y especialmente en Shoara, la razón principal era la necesidad urgente de dinero. Le advirtió a Vlad que anduviera con cuidado, pues solo existía una razón por la que una organización buscaría fondos con tanta desesperación: una guerra con otra organización. De repente, la brutalidad que se gestaba en las sombras de Shoara se hizo visible. Cuerpos ensangrentados y armas chocando inundaban la escena. Allí, en medio de aquel caos, se presentaron los 5 jefes que gobernaban los barrios bajos de la ciudad, figuras imponentes que controlaban el oscuro submundo con mano de hierro. Entre estos poderosos líderes se encontraba Jorge, el de las prostitutas, una figura enigmática. También Black Bear, el carnicero de cerdos, cuya presencia era imponente, y el capitán Hoover, el cazaballenas Harben. Finalmente, el último, pero no menos temible, era Jack, el tuerto, el acaparador de dinero. La aparición de estos 5 jefes sirvió como una ominosa advertencia. Los aspectos más oscuros de la vida, aquellos que se esconden en las sombras, tienden a acercarse silenciosamente, sin previo aviso. Esta amenaza, como un depredador sigiloso, parecía dirigirse directamente a Vlad, y justo como se predijo, esos aspectos oscuros se manifestaron en el presente, en la misma taberna. La multitud era un hervidero de miradas y tensiones cuando una voz resonó desde las sombras, cortando el ambiente con una brusquedad amenazante. «Oye, mocoso». Un nuevo desafío había emergido. Un hombre imponente se acercó a Vlad exigiéndole saber dónde estaba su jefe, una clara provocación. Los ojos azul gélido de Vlad se encendieron con una luz intensa, preparados para lo que se avecinaba. Los accidentes suceden sin previo aviso. Mientras la información sobre los 5 jefes y la inminente guerra se propagaba, Vlad, impasible, recordó las palabras de Harben. La avaricia de los líderes del bajo mundo parecía confirmar que la madame Marsella no había actuado sin motivo, preparando así el escenario para lo que se venía. De repente, un hombre corpulento irrumpió en el lugar, con la cara roja y un grito amenazante, exigiendo saber dónde estaba su jefe. Los ojos gélidos de Vlad brillaron con una luz inusual, y con una ligera mueca en su rostro, se mantuvo firme, completamente preparado para el inevitable y violento choque que se avecinaba. Con una asombrosa serenidad, Vlad respondió que solo era un simple vendedor de velas, sin saber nada del paradero del jefe. El atacante, visiblemente irritado, lo llamó mocoso inexperto, elevando aún más la tensión en el ambiente. Sin dudarlo un instante, el hombre lanzó un golpe brutal que destrozó todo a su paso con una furia desmedida. Pero Vlad, impasible, lo observó preparando su defensa. No, él no era un simple vendedor de velas, y esta agresión solo lo confirmaba. Los restos de las velas destrozadas volaban por el aire alrededor de Vlad. Sus ojos azules brillaban con una luz inusual, reflejando el inmenso poder latente que, a pesar de su calma, comenzaba a manifestarse en ese caos. La taberna entera quedó en un silencio sepulcral, el asombro pintado en los rostros de todos los presentes. Las mujeres se cubrieron la boca, y hasta el propio Jorge se veía pálido, mientras Yemina, con el corazón en un puño, observaba con angustia. El agresor, tendido en el suelo, se lamentaba de los costosos objetos destrozados y de que el negocio del día había terminado. Vlad se acercó a él con una expresión de imperturbable frialdad. Su victoria había sido inmediata y desproporcionada,
Con una calma que parecía sacada de otro mundo, Vlad se inclinó y le dijo al agresor con una voz baja y apenas audible: «Hermano, tu pie». El hombre lo miró con desconcierto sin comprender el significado de esas enigmáticas palabras. Vlad, con una mirada penetrante y los ojos aún encendidos, repitió la frase: «¡Quítate el pie!». El agresor, confundido y visiblemente molesto, empezó a comprender que Vlad estaba completamente al mando. El hombre, incapaz de contener su furia, se lanzó otra vez contra Vlad con una patada brutal. Pero Vlad, con una velocidad impresionante, confirmó que esta confrontación era solo el microcosmos de una guerra mucho más grande que se avecinaba. Con una astucia y precisión milimétricas, Vlad desvió el ataque con una facilidad asombrosa, dejando claro que esto no era una pelea improvisada, sino un campo de batalla intencionado, una situación planeada para su objetivo. Con un golpe preciso y demoledor, Vlad impactó al agresor, quien se desplomó al suelo, escupiendo un grito de dolor. La destreza de Vlad era innegable, dejando claro que su fuerza iba mucho más allá de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Vlad, con una decisión audaz y calculada, arremetió de nuevo con una serie de golpes contundentes. Cada movimiento era parte de su estrategia, y con cada impacto demostraba que esos factores eran la garantía de su victoria absoluta. Mientras el caos se apoderaba de la taberna, las miradas atónitas de los presentes se centraban en Vlad. Los demás jefes, incluido Jorge, observaban con una mezcla de sorpresa y miedo, comprendiendo que el joven era una fuerza a tener en cuenta. La ley inquebrantable de los barrios bajos es simple: el vencedor se alza, el perdedor cae. Con sus ojos gélidos brillando, Vlad, hasta ahora un humilde vendedor de velas, encarnaba aquella brutal verdad, demostrando que su presencia ya no podía ser ignorada. El hombre que había osado desafiarlo, humillado, intentó levantarse, pero sus compinches lo sujetaron, gritándole por atreverse a semejante locura frente a figuras de poder, cegados aún por la demostración de fuerza de Vlad. En ese instante, una mano provista de un garfio irrumpió, deteniendo la trifulca con un seco. Un silencio sepulcral se apoderó de la taberna mientras todos, asombrados, fijaban su mirada en el recién llegado. Era Jack el tuerto quien observó a Vlad con una sonrisa astuta. «Me gusta este mocoso», murmuró para sí, y añadió, con una picardía que solo él poseía, que no discriminaba a quienes tenían una desventaja como su propio garfio. Una risotada resonó por el lugar, y Jack, con una mirada penetrante, le propuso a Vlad encontrarse más tarde en privado. La atmósfera se cargó de la anticipación que precede a los grandes encuentros del bajo mundo. Justo entonces, un estruendo interrumpió la calma. Black Bear, conocido como el carnicero de cerdos, irrumpía con su séquito. Jack murmuró más para sí mismo: «¿Quién diablo será este renegado que no recuerdo haber traído?», mientras Black Bear bramaba con su vozarrón: «¿Qué hace el acaparador de dinero aquí?». Black Bear, imponente, avanzaba con su gente, comentando que, de haber sido avisado, habría preparado un buen asado. Su entrada fue tan sutil como una manada de mamuts en un campo de tulipanes, anunciando su llegada a cada pisotón. Jack, con fastidio y cierto respeto, le recordó a Black Bear que no eran tan íntimos. Propuso subir las escaleras, lejos de las miradas curiosas que aún se recuperaban del caos, mientras Vlad, en segundo plano, aprovechaba para reponerse. Black Bear, desinteresado en la carne, exigió en cambio un buen alcohol, con la seguridad de que Marcella, la madame de las rosas sonrientes, jamás los defraudaría. Sus ojos brillaron al anticipar un trago fuerte. El caos se disipaba lentamente en la taberna, dejando un rastro de destrucción y un aire denso. Vlad, exhausto pero victorioso, recuperaba el aliento, admitiendo para sí mismo lo cerca que había estado de morder el polvo. Luego, observó el desastre de las velas rotas, sorprendido por la magnitud de su propio daño. En medio del bullicio, una voz lo interrumpió: «Oye, estrella en ascenso». Un claro reconocimiento de su emergente poder. Era Jack quien, con una sonrisa, le dijo a Vlad que su jefe lo había elogiado mucho y que él mismo tenía un ojo especial para la gente con potencial. «Si te cansas del olor a vela», le propuso, «venite conmigo». Intentaba reclutarlo directamente. Vlad respondió con calma que no estaba insatisfecho con su lugar actual. Lo alimentaban, le pagaban y, lo más importante, podía dormir. Jack soltó una carcajada, asegurando que ellos también podían ofrecerle eso, y le extendió la mano por las velas. En su palma brillaba una moneda de oro, una suma escandalosamente excesiva por el puñado de velas. Vlad la miró con sorpresa, murmurando: «Esto es demasiado», mientras el valor de su inesperada presencia en Shuara, sin duda, se disparaba. Jack continuó su propuesta a Vlad, asegurándole que con él nunca le faltaría nada, presentándose con orgullo como el acaparador de dinero. Después, con un gesto decidido, llamó a Jorge, indicando que era hora de ir a comer.
Mientras tanto, Vlad observaba la escena, notando el buen humor de Jack y preguntándose si su conversación había terminado bien. En ese instante, Yemina, desde las alturas de la taberna, lo llamó, interrumpiendo sus pensamientos. Con su cabello rojizo resaltando, Yemina le indicó a Vlad que Jorge lo quería arriba. Con la mirada fija en el segundo piso, Vlad comenzó a ascender, sabiendo que lo esperaban para un encuentro clave que definiría su futuro. Repentinamente apareció el herrero, quien en un giro inesperado le entregó a Vlad la espada que tanto había buscado. Se disculpó por la entrega adelantada, atribuyéndola a la urgencia de las circunstancias en Suara. Con sus ojos gélidos brillando, Vlad admitió para sí mismo que ya había anticipado este momento, percibiendo la creciente tensión en el ambiente. La atmósfera lo había advertido de la inminente tempestad que se cernía sobre la ciudad, y así, como una sinfonía desafinada e ejecutada por una orquesta de monos con platillos en un concierto de fuegos artificiales fallidos, la tan anticipada conversación entre Jorge y Jack, el tuerto, había estallado en una verdadera catástrofe, confirmando que el desastre era no solo inminente, sino que ya estaba aquí. En una sala más privada, Vlad fue instruido para dejar su vida de vendedor y asumir nuevas responsabilidades, como cobrar dinero o patrullar la zona. Se reveló información clave. Jack estaba trayendo mercenarios de fuera. Vlad, con su habitual calma, preguntó si se referían a alguien como Jorge, a lo que su interlocutor respondió afirmativamente. Era claro que Jack, el tuerto, poseía un ejército abrumador de seguidores y mercenarios, listos para la batalla. Incluso Jorge, una figura imponente, no podría hacer frente a la fuerza que Jack planeaba desatar. Si este último lograba sumar a un espadachín de nivel caballero a sus filas, el equilibrio de poder en Shoara se alteraría drásticamente en un abrir y cerrar de ojos. Consciente de su desventaja, la otra parte le confesó a Vlad que por eso lo necesitaban a él. Con una expresión de sorpresa, Vlad recibió la noticia de que pronto le asignarían su primera misión, marcando el inicio de su verdadero rol. Inmerso en un entrenamiento extenuante, Vlad recordaba a Harben, quien, a pesar de sus limitaciones físicas, había logrado ascender gracias a su intelecto. Esta reflexión lo impulsaba, mostrando que la inteligencia podía superar cualquier obstáculo. Durante su arduo entrenamiento, una voz lo corregía, indicándole que debía ajustar la postura de sus codos. Vlad en su frustración reconocía la dificultad de la tarea, exclamando una palabrota mientras se esforzaba por mejorar. Porque un mes antes, Vlad había sido alcanzado por un misterioso relámpago negro. Desde aquel incidente, cada vez que empuñaba un arma, una voz resonaba en su mente, la misma que ahora le hablaba, como si el propio acero tuviera vida y le dictara sus movimientos. Molesto, Vlad pensó que en lugar de una espada, lo que realmente necesitaba era agua bendita. Decidió ignorar la voz, sabiendo que cuanto más le respondiera, más se aferraría a él, y se forzó a concentrarse en su arduo entrenamiento. Vlad continuaba con su extenuante entrenamiento, cada golpe dictado por la enigmática voz que resonaba en su cabeza. Siempre da lo mejor al final, concentra toda tu mente y poder y golpea, susurraba la intrusión, mientras sus ojos gélidos brillaban con una luz sobrenatural, en una lucha constante por el control de sí mismo. En medio de su esfuerzo, la voz era incesante. Estréchalo, corrigiendo cada detalle de su postura y ejecución. Vlad se esforzaba por asimilar las instrucciones, aunque la frustración por esa presencia omnipresente en su mente era palpable. De repente, sintió algo distinto en su propio golpe. Es diferente, murmuró para sí, asombrado por la fluidez y el poder. Si lo anterior apenas era un balanceo, ¿qué era esto que ahora mismo experimentaba? Una explosión de energía azul lo envolvió, revelando el verdadero camino del acero. La voz, o quizás la espada misma, le había desvelado la vía de la espada, un poder que superaba cualquier técnica que hubiera conocido, transformando por completo su ataque. Aún así, a pesar de tan impresionante revelación, la frustración no lo abandonó. ¿Qué demonios hay en mi cabeza?, pensó irritado, pues la voz seguía ligada a aquel relámpago negro que lo había marcado, y a la que él seguía resistiéndose. La escena cambia de golpe, transportándonos a un pasado cubierto de nieve. En medio de la tormenta, un hombre de cabello canoso apareció, deteniendo de raíz una confrontación. «Quien quiera que seas, por favor, detente ahora, porque estoy aquí», sentenció con autoridad, mientras una voz al otro lado le preguntaba, «¿Sos Stanga?» «Así es, soy Stanga. Vos debes ser Vlad», respondió el hombre, confirmando su identidad mientras se presentaba frente a un joven Vlad. «La guía decía que eras de las calles, pero tenés el pelo rubio y los ojos azules. Cualquiera pensaría que sos de noble cuna». Stanga reveló una carta arrugada proveniente de El Jefe.
¿Rescataste a un caballero mercenario de la facción oponente? Ah, con razón el superior quiere mi ayuda, dijo, revelando la verdadera razón detrás del inesperado valor de Vlad y por qué había sido reclutado inicialmente. Por favor, solo seguime, instruyó Stanga aclarándole que no quería arruinar su primera misión. El experimentado mercenario observaba a Vlad con curiosidad y asombro, preguntándose cómo era posible que el joven no se inmutara ante una atmósfera tan viciosa. Mientras caminaban por el paisaje nevado, Stanga continuaba analizando a su joven compañero. Es alguien que le gustaría a Jorge, reflexionó para sí. Un joven al que vale la pena moldear, anticipando el potencial de Vlad para sus propios planes. Este es el capítulo 3. Después de una larga caminata, Vlad y Stanga se refugiaron junto a una fogata dentro de una cueva. Vlad observaba atentamente a su nuevo mentor, un caballero retirado que ahora le enseñaba los secretos de esta nueva y peligrosa vida. ¿Por qué seguís mirando? ¿Es la primera vez que ves a un caballero retirado? De cerca pareces un patán, le preguntó Stanga con una sonrisa, rompiendo el silencio y estableciendo de inmediato una dinámica de interacción particular. ¿De dónde sos?, indagó Vlad, devolviendo la pregunta con una curiosidad genuina. Stanga respondió secamente: Dacia. Vlad, con una sonrisa pícara, replicó: ¡Wow! Eso es todo un pueblo. La conversación se volvió más personal, empezando a construir la extraña y fascinante relación entre ambos. Stanga, el caballero retirado, con una sonrisa que apenas ocultaba una amenaza velada, le soltó a Vlad: Ojalá te pierdas, así puedo cortarte de una vez. Vlad, sosteniendo un trozo de carne seca con despreocupación, le respondió sin inmutarse: Che, ¿por qué sos tan aterrador? Ni una broma te entra. El experimentado mercenario no tardó en reparar en la carne que Vlad tenía en la mano. Esa carne seca se ve fresca. Espero que mi parte esté en eso, comentó Stanga, sus ojos de lince clavados en el alimento. Vlad, sin titubear, contestó: No traje nada para vos. Stanga, alzando una ceja, replicó: ¿No tenés nada para comer? Sí, pero... Pronto. El chisporroteo de la carne cocinándose sobre las llamas llenó la cueva, liberando un aroma intenso que impregnaba el aire. Sin embargo, para Stanga, aquello no era precisamente apetitoso. ¡Qué mal huele!, refunfuñó, torciendo el gesto ante el peculiar olor. De repente Stanga rompió el silencio, interrumpiendo a Vlad. Che, pibe, ¿no tenés nada que quieras preguntarme? Ante la sorpresa del joven, el hombre canoso continuó con una propuesta inesperada. Te voy a responder una pregunta por cada pedazo de carne seca. No vas a tener otra oportunidad como esta. Era una oferta que para el perspicaz Vlad olía a puro negocio. Vlad, masticando pensativo, finalmente accedió. ¿Cuántos querés? Luego, con una pizca de desdén que no pudo disimular, agregó: Si querías un poco, podías haberlo pedido directamente. Stanga, con su orgullo herido, bufó: Pendejo, tengo un prestigio que mantener, ¿entendés? Con el semblante serio, Stanga explicó: Originalmente los caballeros solo recibían una compensación justa. Pero Vlad, sin perder el atrevimiento, le recordó: Pero ahora estás retirado, ¿no? El silencio se instaló. Aún así, todavía, intentó justificarse Stanga antes de que Vlad lo interrumpiera secamente. No, hombre. Stanga, respondió el hombre canoso, resignado. ¿Edad?, inquirió Vlad, un verdadero interrogatorio. 42, masculló Stanga, sintiendo que el joven lo acorralaba más que un tribunal. Vlad, con sus ojos brillando y cambiando abruptamente el tema, clavó su mirada en Stanga. Che, vos, ¿sabés usar el aura? La pregunta resonó con una expectativa palpable. Parece que sos solo un show, se burló Stanga inicialmente, desestimando la pregunta de Vlad. Luego, con un tono más serio, explicó: Todos los caballeros tienen la habilidad de usar el aura, pero usarlo en una batalla real es una historia completamente diferente. ¿Entonces vos podés?, lo desafió Vlad. Stanga se quedó en silencio, pensando su respuesta mientras Vlad lo miraba fijamente. Finalmente, con una exhalación de resignación, el caballero retirado afirmó: Bueno, tómalas todas. Vlad, con una expresión de genuina sorpresa, vio cómo Stanga aceptaba cada pedazo de carne seca. Mientras Vlad lo observaba, Stanga reflexionó sobre la compensación que los caballeros debían recibir. Pero a veces, se dijo, uno tenía que humillarse un poco. Solo he estado comiendo carne seca por estos últimos años, después de todo, pensó. ¿En serio? ¿De verdad quiero ver?, exclamó Vlad con sus ojos gélidos, brillando de expectación. El caballero retirado, asiendo su espada con firmeza, se puso de pie, y el ambiente en la cueva se volvió denso, preparándose para algo extraordinario. ¿Por qué cerrás el ojo izquierdo?,
preguntó Vlad, con la curiosidad marcando su voz, notando un detalle peculiar. Stanga, con la vista fija en su espada, reveló un secreto ancestral. Tengo que traer mi propio mundo dentro de mi alma. Una explicación que resonaba con el misticismo, preparando el terreno para la revelación de un poder más allá de lo ordinario. Mira de cerca, pibe, instruyó Stanga, mientras una energía etérea comenzaba a envolver la hoja de su espada. Aquella era una manifestación palpable de poder. Esta es la esencia de los caballeros, sentenció. La espada de Stanga brilló con una luz azul cegadora, y el aura se manifestaba con una fuerza abrumadora que llenó la cueva. Vlad, con los ojos bien abiertos y una expresión de asombro puro, lo observó todo, sin parpadear. Aura. Resonó la palabra en su mente. La demostración del poder místico de los caballeros era tan impactante como la revelación de una nueva vía para su propio camino. La espada de Stanga brillaba con una luz azul cegadora. Su aura se manifestaba con una fuerza abrumadora que llenó la cueva, dejando a Vlad con los ojos bien abiertos y una expresión de asombro puro. Era la esencia misma de los caballeros, un camino que se abría ante los ojos del joven, prometiendo nuevas posibilidades y un futuro lleno de descubrimientos. Mientras tanto, lejos de la cueva, Stanga sentía el peso de su identidad, una carga que lo hacía sentirse pequeño, como un don nadie. Luchaba con el honor de ser un caballero, pensando que, a veces, era mejor pasar desapercibido. Apurando el paso, Stanga le explicó a Vlad que lo estaba trayendo en secreto y que no podían entrar por la puerta principal. «Por ahora movámonos. Te prepararé un baño cuando lleguemos», le dijo, buscando que el joven se sintiera más cómodo y seguro. El silencio que los rodeaba era espeluznante, un eco de la noche que los envolvía. Stanga murmuró que era por la hora, pero Vlad, con sus ojos gélidos brillando, preguntó si el lugar solía ser así de quieto. Algo no encajaba en esa calma. «No», respondió Stanga, y la brutal verdad se hizo evidente al instante. Cuerpos yacían esparcidos por el suelo, en charcos de sangre. «Alguien ya atacó aquí», sentenció, confirmando la carnicería desatada. Stanga decidió ir por separado. «Yo voy a pasar por la puerta principal, es mejor no llamar la atención por ahora», le dijo a Vlad antes de despedirse con un «hasta luego», alejándose con determinación y dejándolo en medio del caos. Vlad, por su parte, llegó a salvo a su destino. Era un lugar que parecía un mercado completamente devastado, compuestos de madera derribados y objetos esparcidos por doquier. Un mercenario cercano, al verlo, lo recibió. «Llegaste a salvo, buen trabajo». Mientras el mercenario, el acaparador de dinero, era atendido por una mujer, Vlad se preguntaba si él estaba bien. Reflexionó sobre la destreza de quien lo había golpeado. Hacía tiempo que no se topaba con un oponente tan formidable. En ese momento Jorge, el de las prostitutas, se acercó preguntando si habían traído a Vlad. El mercenario respondió afirmativamente, explicando que el joven había entrado por la puerta trasera debido a la vigilancia en la entrada principal. Jorge se alegró, sabiendo que obtendría su dinero al día siguiente y podría resolver sus problemas de una vez por todas. Con curiosidad y un velo de preocupación, preguntó al mercenario cómo se veía Vlad. «Está bien y parece una buena persona», respondió el mercenario. Jorge halagó a Stanga por su magnanimidad y agilidad, preguntándose si había perdido peso. «Si querés vivir mucho, tenés que cuidarte», le contestó. Mañana sería su día. De repente los ojos de Jorge brillaron con una luz azul sobrenatural, sorprendiendo a Vlad, quien exclamó con una inusual clarividencia: «Ah, parece que alguien viene». Con una mezcla de asombro y preocupación, Jorge le preguntó a Vlad si lo que vio era realmente el aura. «Ponte detrás de mí», ordenó Jorge, empuñando su espada con una determinación férrea. Con una seriedad inquebrantable, afirmó. Stanga no sabe usar el aura, dejando a Vlad atónito ante la impactante revelación y la grave implicación de sus palabras. En ese instante, un nuevo caballero, vestido con armadura y empuñando una espada ensangrentada, apareció en escena. «Recorriste un largo camino mientras tanto», dijo, con una voz cargada de historia y amenaza. Vlad, asombrado, respondió: «Ha pasado un tiempo, señor». El caballero misterioso, cuya presencia había helado la sangre de Vlad, finalmente reveló su rostro. Una sonrisa enigmática, manchada con la sangre reciente de sus víctimas, se dibujaba en sus labios. En sus ojos, un pasado complejo y una amenaza latente para todos los presentes. Con una calma que helaba la sangre, el caballero limpiaba su espada ensangrentada. «Ya no puedo engañarme y me hago viejo», murmuraba, mientras el frío invernal se le metía hasta los huesos. Su voz era un contraste inquietante con la brutalidad de sus acciones. Los cuerpos inertes de los caídos yacían dispersos a su alrededor.
una prueba muda de su brutal eficiencia. Observándolos, el caballero se preguntó, con una frialdad que congelaba la médula, ¿eran estúpidos o fue esto intencional? En medio de la masacre, con su espada aún lista, el caballero se preparaba para el siguiente acto de esta sangrienta función. Frente a él, Jorge, con el arma desenvainada, esperaba. La tensión entre ambos era casi palpable. Las miradas de ambos hombres se encontraron, cargadas de una mezcla de familiaridad y profunda hostilidad. El caballero sonrió ligeramente. «Has cambiado mucho», comentó. Y luego Jorge, con la voz ceñida de un resentimiento antiguo, le preguntó: «¿Por qué me encontraste justo ahora?». Era evidente que entre ellos se escondía una historia no contada, una que los había llevado hasta este sangriento reencuentro. La conversación tomó un giro abrupto y sombrío. De repente, una verdad impactante se reveló. El conde Gaidar había fallecido. La noticia golpeó a Jorge con una fuerza devastadora, alterando profundamente no solo su destino personal, sino también el futuro de su facción. Con frialdad calculada, el caballero sirvió un licor dorado en un vaso. Explicó que la muerte de Gaidar aún no era de conocimiento público por una complicación, pero que la verdad no tardaría en revelarse. La tensión en el aire se hacía cada vez más densa. Elevando el vaso con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, el caballero propuso un brindis. «Por nuestro pobre conde Gaidar», pronunció con una ironía apenas velada, un gesto que, sin duda, ocultaba un propósito mucho más siniestro de lo que parecía. Los ojos de Jorge, inyectados en furia, ardieron con el aura, su rostro contorsionado por una ira incontrolable. «¡Hijo de puta!», gritó, y sin un instante de vacilación se lanzó al ataque con su espada, desatando toda la furia contenida en un acto desesperado y lleno de rabia. La batalla por fin había comenzado. Con una velocidad inhumana, el caballero esquivó el ataque de Jorge. El líquido dorado del vaso se derramó en el aire, mientras sus ojos se iluminaban con un aura azul brillante, preparando un contraataque devastador que prometía ser el golpe final. Y Jorge fue brutalmente derribado, impactando contra el suelo con una fuerza tal que una onda de aura azul se expandió. El líquido derramado del vaso, ahora en el aire, se dispersó como la última esperanza de Jorge, sellando su derrota rotunda. Jorge, tendido, y Vlad, junto a una mujer que observaba en silencio, fueron testigos del poder abrumador del caballero. La derrota de Jorge era innegable, y el vaso roto en el suelo se convirtió en el símbolo de la caída de su facción, un presagio sombrío. El caballero se irguió, victorioso, sobre el caído Jorge. «Y por el nuevo conde Gaidar», proclamó con una voz cargada de triunfalismo. Sir Sigmund, la revelación de su identidad y su ascenso al poder fue un golpe para Jorge, quien desde el suelo solo pudo gritar su verdadero nombre, el nombre que lo atormentaba: Godwyn. Con un golpe seco del pomo de su espada, el ahora revelado Sir Sigmund aseguró su victoria sobre Jorge. La confrontación había terminado. La nueva jerarquía de poder estaba clara, pero las consecuencias de este brutal encuentro apenas estaban comenzando. «Ya no sos mi señor, ¿verdad?», le espetó Jorge con la voz cargada de un rencor profundo. El caballero, manteniendo su fría calma, lo confrontaba sobre su pasado como caballero desertor. La tensión entre ambos era más que palpable. Con una sonrisa apenas esbozada, Sir Sigmund le confirmó a Jorge que, por supuesto, él ya no era su señor, y que, de todos modos, no le gustaría que regresara. Cada palabra era un golpe calculado al orgullo de Jorge, quien no podía creer lo que estaba escuchando. Y la pelea. La batalla tomó un giro brutal cuando Sir Sigmund desató su aura, haciendo que Jorge volara por los aires con una fuerza devastadora. El impacto no solo lo derribó, sino que también selló el destino de su facción, con un aura azul que se expandió por el suelo. En medio del caos, Yemina, con el corazón en un puño, arrastró a Marsella lejos del peligro. Los escombros volaban y el aura de destrucción se extendía por el mercado. Mientras el pánico se apoderaba de los presentes, quienes miraban asombrados la escena de devastación, se escuchó un grito. «¡Hoy, Vlad!», resonó mientras la gente buscaba refugio de la violencia desatada. Vlad, con sus ojos gélidos brillando con una luz sobrenatural, no tardó en reaccionar. «Burley, rápido, reúnan a todos y suban acá», gritó con urgencia, reconociendo el final de Jorge y el peligro inminente que se cernía sobre ellos. La brutal caída de Jorge resonó en el aire, un testimonio mudo del poder abrumador de su oponente y la vulnerabilidad de quien hasta hace poco era uno de los jefes. Vlad y Marsella observaban la escena con una mezcla de shock y preocupación,
mientras la gente del mercado, atónita, no podía creer lo que acababa de presenciar. La derrota de Jorge era un mensaje claro para todos. Sir Sigmund se erguía victorioso sobre el cuerpo derrotado de Jorge, con una expresión de desdén. «Seguís tomando decisiones estúpidas como siempre, Jorge», pronunció con frialdad, sellando el destino de su rival y el de toda su facción. La gente de Jorge, al ver a su jefe derribado, comenzó a gritar en pánico y confusión. El golpe de Sigmund había desmoronado no solo a Jorge, sino también la estructura de poder que lo sostenía. Jorge apenas podía toser, su cuerpo destrozado por el impacto. Mientras tanto, Sir Sigmund, imperturbable, limpiaba su espada ensangrentada, ignorando por completo el sufrimiento de su adversario. Con una mirada penetrante y sus ojos brillando con una aura azul, Sigmund envainó su espada. La victoria era suya, y cada uno de sus movimientos exhalaba una confianza que helaba la sangre de los presentes. Luego, Sir Sigmund giró su cabeza, clavando su mirada en Vlad. Los ojos de Vlad, a su vez, respondieron con un brillo gélido, reflejando el poder latente y la inminente confrontación que se avecinaba entre ellos. Sigmund, el nuevo conde Gaidar, no estaba para negociaciones. Cada palabra era un golpe calculado que anunciaba el fin del reinado de Jorge. Con un estallido de su aura lo hizo volar por los aires con fuerza devastadora. El impacto no solo derribó a Jorge con un grito ahogado, sino que selló el destino de toda su facción. Mientras los escombros volaban y el aura de destrucción se extendía por el mercado, Vlad observaba, sus ojos gélidos fijos. Reaccionando de inmediato a la brutal caída de Jorge, Vlad era testigo mudo del poder abrumador de su oponente y de la repentina vulnerabilidad de quien hasta hace poco había sido un jefe temido. La gente del mercado, atónita, observaba. Sigmund se erguía victorioso sobre el cuerpo derrotado de Jorge, sellando el destino de su rival y toda su facción, recordándole que debía haber seguido sus órdenes aquel día. «Soy una persona, no sigo esa mierda de orden», respondió Jorge. «No», replicó Sigmund, «vos sos un caballero». Al ver a su jefe derribado, los hombres de Jorge comenzaron a gritar de pánico. El golpe de Sigmund había desmoronado la estructura de poder, como un castillo de naipes ante un estornudo de dragón. Jorge apenas podía toser. Imperturbable ante el caos y el sufrimiento ajeno, Sigmund limpiaba su espada ensangrentada. Con una mirada penetrante y sus ojos brillando con un aura azul, envainó su arma, su victoria exhalando una confianza que helaba la sangre. Luego, Sir Sigmund giró su cabeza, clavando su mirada en Vlad. Los ojos de Vlad, a su vez, respondieron con un brillo gélido, reflejando el poder latente y la inminente confrontación que se avecinaba entre ellos. Con Jorge derrotado y su facción desmoronada, el caballero victorioso parecía dar por concluida la noche, anunciando que era hora de descansar y que había sido demasiado larga. Sin embargo, Vlad sabía que lo peor estaba por venir. Y es que, con una velocidad asombrosa, Sir Sigmund desenvainó su espada una vez más. Brillaba con una intensa luz azul, cargada con una cantidad de aura que helaba la sangre. Aquel espectáculo visual era una clara declaración de intenciones, y Vlad no podía creer lo que veía. Su mente solo gritaba, «no». El brillo se intensificaba, señal inconfundible de que un ataque masivo estaba a punto de desatarse, una fuerza imparable dirigida directamente hacia él. «¡No lo hagas!», exclamó Vlad con desesperación, mientras una extraña red de energía se manifestaba, envolviendo no solo a él, sino también a los hombres de Jorge que aún permanecían en el lugar, atrapándolos en una tela de araña de aura. En medio de esta terrible exhibición de poder, tanto los ojos de Jorge, aún caído, como la mirada fría de Sigmund brillaban con la misma aura azul, conectando a ambos a través de una esencia de fuerza compartida. El ataque de Sir Sigmund se materializó en una ráfaga de hilos de aura, que se expandían con una velocidad mortífera por todo el mercado, buscando atrapar y aniquilar a todo aquel que se interpusiera en su camino. Vlad, ahora completamente envuelto en la brutal red de aura, se preparaba para el impacto inminente, su cuerpo rodeado por la destructiva energía azul, un preludio a la confrontación definitiva contra el nuevo conde Gaidar. Atrapado en la brutal red de aura de Sir Sigmund, Vlad cayó de rodillas, un gemido de dolor escapando de sus labios mientras la devastación lo rodeaba. No podía procesar la brutalidad que acababa de presenciar, sintiendo el impacto de una ofensiva implacable. Con el rostro desfigurado por la angustia y las lágrimas asomando en sus ojos gélidos, Vlad comprendió la escala de la masacre, los cuerpos esparcidos sin vida por el mercado, una visión desgarradora que lo hizo exclamar «¡Mierda!». Entre los escombros y la sangre, su mirada desesperada buscaba algo, hasta que divisó el cuerpo inmóvil de Jorge, derrotado, inerte. Apenas pudo murmurar su nombre, mientras un torbellino de recuerdos lo asaltaba.
En ese momento de profunda crisis, su mente retrocedió en el tiempo, evocando la imagen de Jorge, quien, a diferencia de otros, fue uno de los primeros en reconocer su fuerza, su verdadero potencial. En esa visión del pasado, en medio de la oscuridad, apareció la silueta de Stanga, envuelta por una tenue luz azul, como el brillo de la luna, observando al joven Vlad en un momento de cruda vulnerabilidad. Era el instante en que el mundo de Vlad se desmoronaba sin piedad, destrozado por completo, como si un dragón hubiera estornudado con toda su furia dentro de su sala de estar, provocando una masacre de muebles. Pero, en medio de esa absoluta destrucción, sintió un impulso irrefrenable de aferrarse a su espada, la única verdad que conocía. Con un grito de furia y una determinación implacable, Vlad se lanzó contra Stanga, y el acero de su espada chocó con la del experimentado guerrero, desatando una ráfaga de chispas y energía. El impacto fue brutal, pero Vlad no cedió un centímetro. Stanga, con una mirada penetrante, contempló cómo la espada del joven brillaba con aura, preguntándose en silencio cómo un novato, un simple aficionado, podía dominar la vía de la espada de esa manera. Con una mezcla de asombro y aprobación, Stanga exclamó un contundente «excelente», mientras Vlad, impulsado por una fuerza interna inagotable, respondía con un grito desafiante, lanzándose de nuevo a la ofensiva con renovado vigor. La batalla de entrenamiento entre mentor y alumno se intensificaba a cada segundo, con los golpes y las estocadas resonando en el aire, cada movimiento un baile preciso de velocidad y aura en su máxima expresión. Stanga observaba cada movimiento de Vlad, reconociendo su talento innato y su asombrosa habilidad para adaptarse al impacto, aunque le urgía con seriedad a no perder la conciencia. El joven, exhausto y al límite, apenas podía respirar. Con sus espadas aún cruzadas y sus ojos brillando con aura, Stanga reconoció el inmenso potencial de Vlad, decidiendo que sería un desperdicio cortarlo ahora, incluso si regresaba con un filo aún más afilado. Al mirar directamente a Vlad, Stanga pronunció una frase enigmática, revelándose a sí mismo como Godwin, y afirmó que observar el potencial siempre es divertido. Concluyó que los caballeros al final solo buscan una justa compensación por sus esfuerzos. Vlad, atónito, no pudo ocultar su sorpresa mientras Stanga revelaba su verdadera identidad. Mi nombre no era Stanga, y mi edad no era de 42 años. Sin más, le entregó unos papeles, dando por finalizada su misteriosa misión. Godwin, con una calma desapasionada, explicó a Vlad que esos papeles eran suyos, la justa compensación por el trabajo realizado, el derecho que el vencedor de su singular prueba había ganado. Vlad, con los ojos inyectados en una rabia incontrolable y un nudo en la garganta que apenas lo dejaba respirar, le gritó a Godwin que lo iba a matar. No le importaba el pasado como mentor, ni la misión que acababan de terminar. Impertérrito, Godwin le advirtió a Vlad que ni se atreviera a pensar en obtener compensación por su vida en ese momento. «Godwin», exclamó Vlad, con la voz desgarrada por la frustración y la impotencia. Godwin, dándole la espalda, se alejaba ignorando su furia. «Me aseguraré de matarte, me aseguraré de eso». La imagen de su rostro, desfigurado por el dolor y la determinación, quedó grabada en el aire, un mudo testimonio de su juramento de venganza, mientras sus ojos gélidos derramaban lágrimas de pura impotencia. El paisaje nevado y las huellas sobre la nieve nos transportan a otro recuerdo, un eco del pasado donde un Vlad exhausto arrastraba a Yemina por las calles heladas, bajo el manto de una noche gélida y estrellada. El esfuerzo de aquella travesía cobró su precio. Vlad cayó al suelo, completamente agotado, y Yemina lo sostuvo, preocupada, mientras él apenas podía respirar, el dolor manifestándose en cada jadeo. De repente, una figura enigmática apareció, su voz resonando en el silencio de la calle. «Levántate», le dijo con un tono firme pero misterioso, observando a Vlad desde la penumbra del lugar. «¿Querés morir acá?», le increpó, con una mirada penetrante. Vlad, con los ojos apenas abiertos, levantó la cabeza, su cuerpo aún resistiéndose al agotamiento. El pibe se estremeció de dolor, pero la mujer no dio tregua, bajando su mirada hacia él. «Recupérate, pibe», le conminó, su voz cargada de una autoridad innegable. Arrodillándose, la mujer le preguntó a Vlad si conocía la diferencia entre ellos y aquellos que vivían al otro lado de la calle. Era una pregunta retórica, cargada de la cruda realidad de su mundo. «Son las oportunidades», le explicó con una mirada dura. «Aun si los de allá fallaban, siempre podían levantarse, porque podían permitírselo. ¿Pero y ellos?». La pregunta quedó en el aire, mientras la cámara se abría, mostrando el desolador panorama de la taberna, un espacio de caos y destrucción donde la vida era una lucha constante.
Yemina, viendo el estado de Vlad, le preguntó si estaba bien, sugiriendo ir más despacio, pero él, con una tenacidad inquebrantable, respondió secamente: «No, seguí». Vlad, con los ojos brillando con determinación, pensó que la historia no podía terminar así. Pero de repente, un grito rompió el aire. Yemina, exaltada, dijo: «¡Lo encontramos! ¡El pibe de Jorge está acá!». La búsqueda terminó, dando paso al caos. Tras encontrar al joven de Jorge, una explosión ensordecedora confirmó lo inevitable. El nido se había roto. El peligro ya no era lejano, sino una realidad palpable. Vlad y Yemina corrieron desesperados, dejando la devastación atrás, mientras abajo, los hombres de Jorge, con espadas desenvainadas, se preparaban para el ataque. A pesar de la creciente tensión, Vlad y Yemina no detuvieron su huida. Con el aliento agitado, Vlad pensaba que, por más pequeño que fuese el pájaro, había llegado la hora de que desplegara sus alas y emprendiera el vuelo. La urgencia los empujaba, dejando atrás la destrucción y a otros que corrían. En las calles devastadas, los perseguidores, liderados por un hombre corpulento y de mirada dura, buscaban sin descanso a Yemina y Vlad. Frustrados por su elusividad, se preguntaban a dónde pudieron haber ido esos ratas, jurando que no escaparían tan fácilmente de su alcance. El líder, con el rostro endurecido por la furia, prometió a sus hombres una jugosa compensación por la captura. Juró que les haría pagar la humillación que le hicieron pasar, alimentando así la rabia que los impulsaba sin descanso por cada rincón. Las calles se llenaron de sus hombres, dividiéndose como pulgas en un perro sarnoso buscando un nuevo hogar. Estaban convencidos de que sus presas no podrían haber llegado lejos. A lo lejos, una puerta cerrada prometía un refugio temporal, un respiro de la implacable persecución. Dentro de aquel refugio improvisado, la tensión era palpable, densa como la niebla. Vlad, con la daga firmemente empuñada y el ceño fruncido, miraba a Yemina. Su voz sonaba firme al afirmar que no podían seguir huyendo de esa forma. La desesperación se mezclaba con una incipiente resolución en su mirada gélida. Vlad decidió que Yemina debía quedarse allí y le ordenó permanecer hasta que la situación se calmara afuera. Él se encargaría de encontrar una salida, sabiendo que si permanecían juntos, el peligro se multiplicaría para ambos. Sin embargo, Yemina se negó rotundamente, aferrándose a la promesa que Marsella les había hecho de ayudarlos. Vlad, con la mirada seria y preocupada, le insistió en que volviera al convento antes del amanecer, consciente de la urgencia. Ante su persistencia, Vlad explotó en frustración, casi gritándole: «¡Tarada! ¿Realmente crees que, en este momento, tengo la capacidad de protegerte como lo hacía antes?». La tensión era insostenible, el aire vibraba con su amargura. Yemina, con el corazón encogido por la crudeza de sus palabras y la innegable realidad de la situación, solo pudo susurrar una pregunta que había rondado su mente por mucho tiempo, una duda profunda: ¿quién sos vos realmente? Mientras Yemina procesaba la verdad y sus ojos se posaban en Vlad, un nuevo sonido en la puerta los alertó. Una figura irrumpió en la penumbra, iluminando el espacio con la luz de una linterna, interrumpiendo su tensa conversación. El recién llegado era el herrero, quien los miraba con sorpresa, preguntando por qué estaban allí. Yemina, reaccionando instintivamente, le apuntó con su daga, advirtiéndole con voz temblorosa que no se moviera. El herrero, confundido por la hostilidad, les increpó por irrumpir en su hogar. Yemina, con la daga firme y nerviosa, lo amenazó con apuñalarlo si no obedecía. La tensión se disparó en el pequeño espacio, pero el herrero, con una mirada penetrante, fijó sus ojos en Vlad. Pareció entender, o al menos reconocer, la situación. Con una calma inesperada le indicó a Yemina que bajara esa cosa desagradable, desescalando la confrontación de forma inesperada. The previous interaction ended con el herrero calmando a Yemina. Ahora, ella, aún agitada y sujetando su daga, exigía la espada que colgaba en el taller. Su rostro, encendido por la furia, reflejaba una desesperación palpable. Vlad, intentando mediar, le urgía a soltar el arma, pero Yemina sabía que salir de la ciudad sin esa espada sería una sentencia de muerte. Ella no bromeaba cuando afirmaba que era esencial, que sin ella no tendrían futuro. El herrero, dejando de lado la hostilidad inicial, les recordó la cruda verdad de las calles. La naturaleza de quienes habitan los callejones es robar para sobrevivir, una realidad que él conocía muy bien. Con un tono sombrío, mientras Yemina aún empuñaba la daga, el herrero murmuró que ahora le tocaba el turno al pequeño. Su rostro reflejaba una tristeza inusual, como si la situación, tan llena de la cruda realidad de la calle, lo superara profundamente. De repente un grito de pura desesperación escapó de Yemina. Su rostro se desfiguró por la rabia y el miedo.
y la daga en su mano se alzó, lista para un acto que ninguno de ellos, ni siquiera ella misma, deseaba ver. ¡Yemina! La voz de Vlad retumbó con fuerza mientras extendía una mano, intentando detenerla antes de que la daga completara su trayectoria. El herrero, atónito, observaba la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Los ojos gélidos de Vlad se clavaron en Yemina, quien, fuera de sí, elevaba la hoja, el brillo metálico reflejando la desesperación que la consumía en ese instante de máxima tensión. Finalmente, el herrero vio a Yemina arrodillarse, con el rostro bañado en lágrimas, suplicándole por la espada de Vlad. Prometía pagar su deuda de cualquier forma posible, demostrando una lealtad inquebrantable que lo conmovió. Con la voz rota y los ojos llenos de lágrimas, Yemina continuó suplicando, sabiendo que sin la espada, el futuro de su amigo era incierto y peligroso en los caminos que le esperaban. Después de un breve silencio, el herrero fijó su mirada en Vlad, quien, con una daga en mano y una expresión decidida, le confirmó que se iría, sin importar los peligros de Shuara. El herrero, con una mirada de profunda comprensión, reconoció que Vlad intentaba algo que él mismo había anhelado toda su vida, un sueño que nunca pudo cumplir. Era evidente que este joven, con su espíritu indomable, aún no había desplegado todo su potencial. Con un suspiro de resignación, el herrero murmuró que los niños molestan demasiado a los adultos, como si fueran mosquitos en un picnic de filósofos, y luego, con una inusual calma, les indicó que lo siguieran, revelando así su decisión de ayudarlos. Así, bajo el manto de la noche nevada, Vlad, Yemina y el herrero se abrieron paso empujando un pesado carro por las calles de Shuara. El herrero no paraba de quejarse del olor, mientras Vlad lo urgía a seguir adelante. «¡Esta es la única forma!», exclamó el herrero, justo cuando, de repente, figuras en la penumbra los confrontaron. Un hombre corpulento de mirada dura los interpeló, preguntando qué hacían allí en medio de la noche. El herrero soltó un gruñido, lamentándose de que estos bastardos pretendían cortarles el paso. Mientras él y Vlad empujaban el carro bajo la nieve, el líder de los perseguidores los encaró, preguntando qué hacían sacando basura a esa hora de la noche. Con un exabrupto, el herrero explotó, afirmando que su taller estaría lleno de cosas inútiles si no limpiaba, ya que Jack y su gente habían estado acaparando todo el callejón. El líder de los perseguidores lo observaba, notando el temperamento de aquel anciano. Luego, con curiosidad, el líder preguntó quién los acompañaba, pues sabía que el herrero solía trabajar solo. Este, de mala gana, explicó que se había cansado y había contratado a alguien a cambio de pan, sugiriéndoles que mejor ayudaran a empujar el pesado carro. El líder, reconociendo al herrero como el único forjador de aquel callejón, afirmó que lo respetaría, pero insistió en que debía revisar a ese tipo. Su mirada se fijó en Vlad, quien permanecía en un silencio calculador, preparado para lo que viniera. De repente, el líder empuñó su espada y apuntó a Vlad, advirtiéndole con voz dura que no se moviera si no quería ser cortado. La hoja brillaba con una luz amenazante, y el aire se cargó de una tensión insostenible en medio de la gélida noche. Vlad, con esa frialdad que lo caracterizaba, se preparó para la inminente confrontación, mientras el herrero, que había estado empujando el carro, retrocedía visiblemente atónito, observando cómo la situación se volvía peligrosamente tensa en cuestión de segundos. Yemina, con su pragmatismo habitual, suspiró sobre lo difícil que era conseguir comida. Tras un tenso momento de espera, el líder le dio a Vlad permiso para seguir su camino, aunque sin bajar la guardia ni un instante. El herrero, ya desesperado por la situación, preguntó qué buscaban exactamente. Fue entonces cuando el líder reveló que su objetivo era el pibe de Jorge, el único que faltaba, aquel de cabello dorado. El herrero intentó zafarse de la situación, pero el líder insistió en revisar a fondo. Con una orden directa, el líder instó a Vlad a revisar el carro. Vlad, con una mirada gélida, respondió con una astucia digna de un zorro, que no lo hiciera, no fuera a ser que levantara polvo por todas partes. El líder, con una sonrisa, aceptó la peculiar excusa. El líder le indicó a Vlad que se apartara. El herrero, pensando en voz alta, se cuestionó si debió haber escondido al pibe de Jorge en otro lugar, pero el líder lo interrumpió con una certeza escalofriante. No hay a dónde ir de todas formas. Con gesto suspicaz, el líder comentó que había mucho desorden en el carro, mientras la tensión se apoderaba de Yemina, quien miraba fijamente la escena. Vlad, como una estatua de hielo, permanecía imperturbable, con su mirada fría y penetrante. Con un tono casi cínico, el líder le dijo a Vlad que no estuviera triste, que era su trabajo, mientras metía la mano en el carro.
De repente, sacó un simple palo, y ante la sorpresa de Yemina y el herrero, reveló que no había nada más que escombros. El líder les informó que había escuchado que Avenland, el barco, ya estaba en el río. Mientras Vlad se mantenía pensativo, la implicación era clara. El pibe de Jorge había sido movido, y la razón detrás de ello era un misterio. De todas formas, solo te lo hago saber, dijo el líder antes de darles una señal para que se marcharan. Vlad se dio la vuelta y se alejó con el carro, dejando atrás al herrero y a Yemina, quienes respiraban aliviados de haber evitado la confrontación, al menos por ahora. Vlad, huyendo de sus perseguidores, se vio asaltado por un recuerdo vívido, un niño con ojos extraños que le hablaba sobre la importancia de saldar deudas y la necesidad de actuar, prediciendo quizá el destino que le esperaba. Mientras tanto, el herrero, esforzándose junto al carro, anunció que habían alcanzado su destino, el infame lugar donde se desecha la basura de la ciudad. La nieve lo cubría todo, señalando el camino hacia una incierta libertad lejos de Shoara. Con una mezcla agridulce de alivio y tristeza, Yemina se despidió de Vlad, instándolo a cuidarse. Él, ya con la espada en mano y la mirada encendida por una nueva determinación, sabía que aquel era el verdadero comienzo de algo ineludible, un inicio que lo abrazaba con una fuerza inmensa. El herrero, observando al joven partir, sintió una punzada de melancolía. La inquebrantable voluntad de Vlad de perseguir un sueño que él mismo nunca pudo concretar, un anhelo despertado por las lágrimas sinceras de Yemina, resonaba en su alma. Bajo la imponente luna llena, que se alzaba solitaria sobre el paisaje cubierto de nieve, Vlad, ahora solo, se concentraba en su espada. Sus ojos, antes apagados, resplandecían con un brillo azul. De repente, una voz inmaterial brotó de la hoja, clara como el cristal. ¿Podés escucharme? Sin dudar, Vlad respondió con un rotundo «Sí». Intrigado por esa conexión, cuestionó a la misteriosa entidad del arma. «¿Quién sos?» La respuesta fue un enigmático «No sé». Aún así le sorprendía lo mucho que la espada le había revelado, a pesar de su propia falta de identidad. «Está bien», se dijo Vlad, aceptando lo desconocido. Decidió que se ayudarían mutuamente. La espada sería su memoria, y él, su espada. Poco le importaba si aquello era un demonio, solo el incierto pero fascinante camino que ahora emprendían juntos. Con sus ojos azules ardiendo con una intensidad sobrenatural, Vlad reveló su mayor temor. No era la muerte, sino convertirse en nada. Bajo esa misma luz etérea, una figura de aura azul se cernía, reflejando su lucha interna y el poder inmenso que ansiaba dominar. Finalmente, la figura de aura, la enigmática manifestación de la espada, accedió con una voz resonante. «Está bien, te enseñaré mi espada». Y así, Vlad dio inicio a su riguroso entrenamiento, forjando no solo su destino, sino el camino hacia la legendaria Vía de la Espada. Mientras tanto, muy lejos de las heladas afueras de Shoara, el mundo seguía su curso inexorable. Un vasto campamento militar se extendía por la nieve, un mar de tiendas bajo el estandarte de un nuevo poder ascendente. Allí, Joseph Bayezid, el segundo hijo de la influyente casa Bayezid, observaba un mapa con piezas de ajedrez. Con una mirada calculadora, comentó que todo avanzaba demasiado bien. Una calma tan sospechosa que a uno le daban ganas de chequear si no le habían cambiado el café por agua. Su intuición le gritaba que tanta facilidad era el mayor de los problemas. Justo en ese momento, Zayar, uno de sus hombres más imponentes, anunció su regreso. Joseph, con desgano, le dio la bienvenida, su mente aún fijada en la inesperada y premonitoria calma de la situación. Zayar, siempre observador, se paró ante su joven señor, percibiendo la inquietud. «¿Pareces preocupado por algo?», preguntó directamente. «¿Tenés alguna inquietud que te persiga?». La tensión, densa como el aire antes de una tormenta, se cernía sobre el campamento mientras los nuevos jugadores del poder se revelaban en este tablero. José Bayezid, el segundo hijo de una casa influyente, sentía una inquietud creciente. Sus planes militares avanzaban con una calma sospechosa, una facilidad tan desconcertante que le daban ganas de chequear si no le habían cambiado el café por agua. La erradicación de monstruos era un éxito, las bajas mínimas, pero esta perfección resultaba inquietante. Se preocupaba, y mucho, de que resultados tan poco ambiciosos, sumados a la deserción de algunos soldados, hicieran que su padre y los vasallos cuestionaran su capacidad, poniendo en jaque su posición dentro de la poderosa casa Bayezid. En su mente también resonaba la figura imponente de su medio hermano, Ludger, cuya sombra se cernía sobre sus ambiciones.
Cualquier fracaso le daría a Ludger el pretexto perfecto para actuar. Sabía que, si no lograba ascender a conde, solo le esperaba la destrucción, pues Ludger no dudaría en aniquilarlo. La casa Bayezid, con su sangrienta historia, valoraba sobre todo la fuerza militar, un pilar inquebrantable en su linaje. Su propio padre había ascendido al poder aplastando a sus hermanos de sangre, una tradición brutal que marcaba el camino para cualquier aspirante. En la casa Bayezid, la fuerza era la única moneda de cambio, el único sendero hacia el dominio. Joseph, lamentando la escasez de guerreros capaces a los que llamaba hojas, aunque siempre excluía a Sayar de esa crítica, escuchó a este último acercarse. Sayar aprovechó la conversación para anunciarle que tenía un asunto importante que reportarle. Con una mirada enigmática, Sayar le reveló la existencia de un mercenario sospechoso. Joseph, de inmediato, sospechó que era un espía enviado por su hermano, pero Sayar aclaró que no era esa clase de sospecha, sugiriendo algo mucho más profundo, algo sin precedentes. Unos momentos después, en un lugar diferente, frente a un monstruo masacrado, Joseph limpiaba su boca con un pañuelo. La escena le parecía pésima, como si un niño hubiera jugado con una espada. Sayar, sin inmutarse, lo instó a observar más cadáveres. Joseph se movía entre los monstruos colgados, lamentando que todos los que habían encontrado eran de poca monta. Bebió de su taza, notando una ligera mejora en el último de ellos. Ahora esto está un poco mejor, murmuró. Y luego añadió, lo mismo para este. Pero entonces, un escalofrío le recorrió la espalda. Es la misma trayectoria, pero algo es diferente, se percató. Se giró hacia Sayar, la pregunta ya en sus labios, casi un susurro. ¿Fue una sola persona quien hizo todo esto? Sayar, confirmando la brutal eficiencia, le aseguró que sí. Luego, con una calma que helaba la sangre, agregó que el último de esos cadáveres había sido traído hacía apenas 24 horas. Joseph procesó la información, su rostro reflejando una profunda incredulidad. La implicación de la respuesta de Sayar resonaba en su mente, casi incomprensible. ¿No hay forma?, susurró. ¿En solo un mes, todo esto? La pregunta final quedó suspendida en el aire, cargada de una nueva y peligrosa curiosidad que comenzaba a alterar la precaria calma de sus planes. ¿Quién es? El bosque invernal, frío y silencioso, no podía ocultar la brutalidad de lo ocurrido. La sangre fresca salpicaba los troncos y los gritos de muerte de las bestias aún resonaban, evidencia de una reciente masacre. Por todas partes, monstruos yacían destripados, una carnicería fría y eficiente. Poco después, un grupo de soldados armados, liderados por un capitán con lanza, avanzaba con determinación. «Cierren el cerco, no los dejen escapar», resonó la orden perentoria. La violencia continuaba, sumando nuevas víctimas. El líder sonreía satisfecho, sintiendo que la cacería culminaba. «Por fin vamos a terminar», exclamó, apurando a sus hombres para el golpe final. Pero la confianza se desvaneció. Un hobgoblin gigantesco de ojos rojos incandescentes surgió de la nada, atacando con furia brutal, sorprendiendo a quienes creían tener el control. La bestia se abalanzó, desatando golpes demoledores. Los soldados, antes confiados, eran muñecos arrojados, sus cuerpos chocando contra la nieve y los árboles, mientras el caos y la sangre se apoderaban del campo. El hobgoblin rugía con rabia primitiva, sus ojos carmesí. El rostro de los soldados reflejaba horror e impotencia. De cazadores a presas en un instante, enfrentaban una amenaza que los superaba. Sin tregua, la criatura embestía, golpeando y arrojando combatientes como hojas secas. La esperanza se desvanecía, incapaces de contener a la bestia. «Mierda, ¿de dónde salió esto?», gritaron, el pánico y el miedo forzando la retirada. La línea defensiva se había roto. En ese instante, un superior a caballo llegó a la masacre. El corpulento oficial, furioso, regañó a sus hombres por su trabajo chapucero y la falta de informes. Exigió que volvieran al frente, lamentando no haber contratado mercenarios mejores. Un caballero podría encargarse. Pero su regaño fue abruptamente interrumpido. Antes de reaccionar, el imponente hobgoblin, con un rugido ensordecedor, se lanzó sobre su caballo, derribándolo con fuerza brutal. El oficial, sorprendido y vulnerable, cayó pesadamente a la nieve. Yacía derrotado, gimiendo de dolor, su caballo ileso y agitado cerca. En ese preciso instante, unas botas impecables avanzaron con una calma absoluta entre el caos. La figura se detuvo, revelando una mano enguantada sobre una empuñadura y, finalmente, un rostro joven de cabellos dorados y ojos gélidos que brillaban con luz sobrenatural. Un soldado, asombrado, balbuceó. «¿Remman?». Al instante otro confirmó. «Claro, ¿es Remman de las plegarias?». Mientras el enigmático guerrero desenvainaba su espada con frialdad absoluta,
Su mirada se clavó en el monstruo. En su mente resonó una promesa inquebrantable. Esta vez, lo lograré. Sin perder un segundo, Riemann se lanzó al ataque. Un torbellino de velocidad y precisión que el Hobgoblin apenas pudo registrar. Con sus ojos azules fulgurando, el sospechoso mercenario del que Joseph Bayezid había oído hablar estaba demostrando su increíble y brutal poder. Riemann, moviéndose con una velocidad que desafía la vista y una precisión casi inhumana, se lanzó de lleno contra el imponente Hobgoblin. Su hoja trazó un corte letal que, para su frustración, solo logró una herida superficial, provocando un rugido ensordecedor de furia en el colosal monstruo. A pesar de la bestial arremetida, Riemann demostró una agilidad asombrosa, esquivando los golpes brutales del Hobgoblin con una facilidad pasmosa, manteniéndose siempre en movimiento. Pero internamente, la autocrítica lo carcomía. «Maldita sea, otro fracaso», se reprochaba. Una voz en su cabeza lo empujaba sin piedad. «¿Sos tan tonto que no podés seguir instrucciones? Deberías ser capaz de hacer esto ahora mismo». Sin embargo, esa fría determinación no se rompía. «Solo me estoy tomando mi tiempo, eso es todo», pensó con calma mientras el gigante Hobgoblin insistía en su asalto, intentando aplastarlo sin tregua con sus puños y su maza. El combate se intensificaba a cada segundo. Riemann lanzaba estocadas milimétricas que el monstruo apenas lograba evadir. Con un grito gutural, el Hobgoblin concentró toda su energía, rodeándose de un aura oscura, preparándose para un golpe devastador. Pero antes de que pudiera hacerlo, Riemann desató un torbellino de ataques, un rayo de furia imparable que dejó al Hobgoblin sin chance. Superado por la brutal precisión, el monstruo se desplomó. Su maza, que antes parecía el fin del mundo, se estrelló impotente contra la nieve, marcando su derrota. Y aunque la bestia intentó reincorporarse, Riemann, ahora envuelto en una poderosa aura azul, se preparaba para asestar el golpe definitivo. Su mirada era gélida, su determinación inquebrantable, y la promesa resonó en su mente una vez más: «Esta vez, de seguro, lo cortaré». Mientras tanto, Joseph Bayezid examinaba los restos de monstruos masacrados. Miró a su imponente guardaespaldas, Zayar, y con curiosidad urgente preguntó la identidad del mercenario. La respuesta de Zayar fue Riemann. Zayar asintió con solemnidad, confirmando lo que Joseph ya sospechaba. «Esto tiene sentido», musitó, atando cabos. Esos golpes inconsistentes y brutales que había notado en los cadáveres de los monstruos, ahora lo entendía. He llegado a comprender esos bruscos y ruidosos movimientos. Joseph visualizaba la aterradora eficacia de Riemann, donde cada golpe parecía una explosión de fuerza desenfrenada, barriendo con todo a su paso, dejando una estela de pura destrucción. De vuelta en el frío bosque invernal, grupos de hombres revisaban los cuerpos inertes de los Hobgoblins. Uno de ellos se quejó, exasperado, de que todo es basura, sin hallar nada de valor. Un soldado, emocionado, se acercó a Riemann. «Capitán, ¿no fue asombroso esta vez también?». Pero Riemann, con su frialdad habitual, lo cortó de raíz. «Deja de hablar y ponete a trabajar». El soldado, ajeno a esa indiferencia gélida, le propuso trabajar juntos, ya que la obligación casi terminaba. Riemann lo miró de reojo con desdén y sentenció sin rodeos: «Mi credo es no hacer contacto visual con estafadores». El soldado, con una sonrisa astuta, observó la insignia de mercenario en la ropa de Riemann, y con un tono de advertencia, le espetó: «No podés usar eso para siempre», sugiriéndole que hasta la vida de mercenario tiene su fecha de caducidad. A pesar de la gélida advertencia de Riemann, aquel soldado se aferraba a su punto, insistiendo en que su consejo sobre la insignia de mercenario era por pura consideración al capitán. Riemann, con una mirada helada, apenas le prestaba atención. El soldado, con una terquedad digna de un monumento a la imprudencia, llegó a decir que el innegable talento de Riemann se estaba desperdiciando en esa vida de mercenario, incitando su ya tenue paciencia. Pero Riemann lo interrumpió de golpe, ordenándole que se callara y limpiara el desorden. Visiblemente intimidado por la reacción fulminante de Riemann, el soldado se apresuró a obedecer. Mientras tanto, el joven mercenario, con una expresión de severidad, pensó para sí mismo que tarde o temprano tendría que darle una buena lección a ese osado. Poco después, Riemann se alejó del campamento, dejando a los demás soldados confundidos. «¿Va a rezar otra vez?», se preguntaban entre murmullos, mientras uno de ellos comentaba sobre su inquebrantable constancia. En la soledad del paisaje cubierto de nieve, Riemann se arrodillaba con su espada clavada en el suelo, una postura que para los otros era una completa locura. Los soldados se cuestionaban si de verdad no era de linaje noble, ya que definitivamente no es de la misma clase que nosotros.
La frustración lo carcomía por dentro. A pesar de su reciente victoria, Riemann se reprochaba a sí mismo. Maldita sea, todavía no puedo cortarlo de un solo golpe. Su búsqueda implacable de la perfección seguía siendo un tormento constante. Una voz interna, la misma que lo impulsaba sin piedad, le recriminó sin miramientos. «Idiota, te dije que el secreto del golpe único siempre aparece de forma inesperada». Riemann, perplejo por la ambigüedad, se preguntó, «¿Qué es eso exactamente?». La voz respondió, «Si levantas la espada y te inclinas un poco, el oponente hace muatse seka. Entonces vos tenés que hacer hush». La voz continuó su peculiar disertación. ¿Por qué no podés entenderlo? Cuando el oponente hace hush, vos haces SSK hush, SSK hush, SSK, ¿qué demonios? Riemann intentaba procesar esa lógica mientras los soldados, a lo lejos, seguían comentando su extraña rutina. De vuelta en el campamento, una comida poco apetitosa esperaba a Riemann. Observando con recelo el estofado en su cuenco, no pudo evitar preguntarse, ¿qué carne es esta? El aspecto no le inspiraba confianza. Un compañero le restó importancia, encogiéndose de hombros. Es carne gratis, ¿qué importa? Los mercenarios estaban agradecidos de que el empleador les diera de comer, y aunque era salada, sabía muy bien. Riemann solo asintió, animándolos a disfrutar. Más tarde, mientras Riemann se dirigía a un templo improvisado, un soldado preguntó, ¿el capitán va al sacerdote otra vez? Otro, con cierta resignación, comentó que con solo preguntar sobre rezar ya, estás fallando. Al llegar a su destino, un anciano sacerdote, el padre Andrea, lo recibió con una sonrisa amigable y una cálida bienvenida. «¡Oh, Riemann! Entra». Su expresión reflejaba una genuina alegría. Riemann, con su habitual formalidad y respeto, lo saludó. «Padre Andrea, espero que haya pasado una noche tranquila». El sacerdote, con una tierna sonrisa, le aseguró que siempre estaba en paz y mencionó haberlo visto rezar la noche anterior, lamentando el intenso frío. Riemann, a pesar de las tiernas palabras del sacerdote, no lograba quitarse de encima la insistente y críptica voz interna que le susurraba «Skush», CSK, guiándolo hacia el golpe perfecto. Poco después, un niño se acercó para anunciar que el desayuno estaba listo. El padre Andrea, con una amable sonrisa, le agradeció y lo invitó a la mesa, aunque Riemann sabía que no había llegado allí precisamente para comer. Con las manos unidas, los tres se inclinaron para orar, dando gracias por el alimento que Dios les había concedido. Riemann, concentrado, pedía la fuerza necesaria a través de esa comida. Mientras tanto, bajo el fulgor dorado de la cruz, Riemann permanecía en silencio, sumergido en sus pensamientos. El sacerdote lo observaba, asombrado por la inquebrantable fe del joven, una virtud que no había perdido ni en el más humilde de los rincones. El padre Andrea, en profunda meditación, comprendía que debía guiar a ese joven. Percibía en Riemann a alguien destinado a deambular por campos de batalla ensangrentados hasta su último aliento, una suerte de brújula de la devastación divina. Lo consideraba una lágrima de Dios en este mundo. Su plegaria culminó con un solemne amén. Al finalizar la oración, el padre Andrea animó a Riemann a comer. El joven agradeció, aunque el estofado no era un manjar, el pan y la sopa sí resultaban reconfortantes. Acto seguido, el sacerdote cambió de tema y le preguntó directamente sobre su habilidad con la espada. «Ya conozco tu reputación», le explicó el padre Andrea, «pero tu destreza ha llegado a oídos del mismísimo señor Joseph». Reveló que 2 días atrás, Lady Zayar visitó el templo, indagando exhaustivamente sobre él. Con creciente interés, Riemann solo atinó a preguntar, «¿Y qué más?». Con una sonrisa, el sacerdote le reveló que lo había recomendado cálidamente, asegurándole su expectación por el futuro. Lo consideraba un joven fiel. Riemann, aunque lo escuchaba, parecía inquieto por la inesperada recomendación. El padre Andrea detalló que la casa Bayezid era una nobleza prestigiosa en el norte y que trabajar allí le ofrecería un entorno mucho mejor. Insistió en que Riemann era digno de todo aquello, mientras el joven mercenario solo asentía, con una expresión seria y distante. Fuera del templo, bajo un cielo nevado que se extendía sin fin, Riemann se encontraba solo, contemplando la situación. «Esto es difícil», pensó, lamentándose de haber atraído tanta atención. No obstante, sabía que no había vuelta atrás. Su maestría con la espada solo se perfeccionaba con la práctica, un camino del que ya no podía desviarse. Pero antes de eso, se cuestionó Riemann, la duda carcomiéndolo. ¿Acercarme tanto al sacerdote no es un problema? Necesitaba una confirmación crucial de su propia conciencia, o quizás de esa voz interna que lo guiaba. ¿Estás seguro de que no soy una existencia maligna? Un dilema que lo consumía profundamente. Reflexionó sobre el padre Andrea,
conocido por su inmenso poder divino y su posible ascenso a obispo. Se tranquilizó al saber que no había aprendido nada directo de él. Aún así, se preguntó si debía fugarse al menos. ¿Podría su talento ignorar su falsa identidad? Si lo interrogan, pensó Riemann, culparía a otro mercenario por el robo. Pero eso, se dijo, implicaría falsificación de identidad y un caso de asesinato. Se recriminó. Sos atroz, ¿no? Y asumió que también sería cómplice del crimen. Su voz interna le sugirió que era mejor huir, pues una ofensa reconocida solo tiene un testigo. Riemann decidió escapar esa misma tarde. Pensó en usar a God su espada para forjar una placa de identidad. Pero la voz, con un abrupto ¿qué?, le hizo dudar si todo sería tan sencillo. Justo cuando Riemann, con la idea de la fuga en mente, se preparaba para esfumarse, una fuerza imponente se materializó a sus espaldas. La energía que emanaba era inconfundible, la de un caballero de alto nivel al menos. Sus ojos, ya gélidos, brillaron con una luz que presagiaba lo inevitable. La figura del caballero se reveló, visiblemente sorprendido al verse descubierto. Era claro que Riemann poseía un talento que superaba las expectativas, un don que lo hacía mucho más valioso para quienes lo buscaban. Sin rodeos, el caballero transmitió un mensaje directo. El mismísimo señor Joseph deseaba conocerlo. Una punzada de arrepentimiento atravesó a Riemann por no haber escapado, pero logró mantener la compostura sin mostrar intimidación. Con inquebrantable serenidad, Riemann respondió que era un honor, frase que el caballero no ignoró. Curioso, el joven preguntó si su llegada era esperada, a lo que el caballero confirmó, aunque fue antes de lo previsto. Al caballero le resultaba fascinante la sorprendente calma que irradiaba el aura del joven. Sin más dilación le indicó que lo siguiera. Riemann, sin titubear, acató la orden, consciente del poder que tenía frente a él. Mientras el camino se abría ante ellos, Riemann sopesaba una vez más la idea de escapar, pero esa voz interna, su GPS incorruptible para detectar peligro, le advirtió que un caballero de ese calibre lo detendría en menos de 3 pasos. Resignado, Riemann comprendió que la huida era inútil. El paisaje nevado de repente dio paso a un imponente campamento. Allí, Joseph Vallecid, con una sonrisa anticipatoria que parecía haber estado esperando este momento toda su vida, pronunció las palabras que marcaban el comienzo de su encuentro. «Por fin te conozco». Joseph le dio una bienvenida cordial, y Riemann, sin dudarlo, respondió con una respetuosa inclinación. El noble preguntó si hubo inconvenientes en sus misiones, a lo que el joven expresó su gratitud por la consideración. Observando los cabellos dorados y los ojos gélidos de Riemann, Joseph lo confundió con un noble caído. Directo, preguntó si era Riemann. Al confirmar, el noble abrió un libro, lamentando no haberle contado algo antes. De pronto, una serie de imágenes fulgurantes invadieron su mente, Riemann lanzándose al combate, sus ojos brillando con ferocidad. La secuencia se aceleró. Sus ojos gélidos se abrieron de sorpresa, el caballero lo observaba con intensidad y, finalmente, el rostro de Joseph se tiñó de un rojo furioso, sentenciando: «Desprecio a los mentirosos». El aire se cargó de una revelación demoledora. «Black de Shoara», espetó Joseph, desvelando la verdadera identidad del mercenario. El shock paralizó a Riemann. Sus ojos azules se abrieron desmesuradamente mientras el título de la historia se alzaba imponente en el panel. Joseph explicó que ya lo sabía todo. Confirmó que la madre de Vlad fue prostituta, pero la identidad de su padre seguía siendo un misterio. Con mirada penetrante, preguntó a Vlad si él conocía ese secreto. Vlad, con una mueca de desdén que no pudo ocultar, tachó la pregunta de Joseph como una broma pesada, afirmando que le preguntaba a la persona equivocada. Acto seguido, con una explosión de rabia contenida que no pudo reprimir, se lanzó violentamente sobre el caballero que lo escoltaba. El caballero no era ningún novato. Con facilidad pasmosa, repelió el ataque de Vlad, arrojándolo al suelo sin esfuerzo. «Conoce tus límites, pibe», le advirtió con frialdad, dejando en claro que el joven, por ahora, no era rival para él. Vlad yacía en el suelo, con la humillación subiéndole a la cabeza. Joseph, imperturbable, continuaba su monólogo, revelando que ya había atado cabos sobre su fuga de Shoara. Le resultaba hasta cómico que mercenarios hubieran traído de vuelta a alguien que había huido de una masacre. Con un tono inquisitivo, Joseph le preguntó directamente dónde había aprendido a manejar la espada. Notaba la profundidad y el misterio que se ocultaban en esos gélidos ojos del joven, una pregunta que flotaba en el aire buscando la verdad oculta. En ese instante, la mente de Vlad se sumergió en un recuerdo nítido.
La imagen de su mentor, Stanga, se proyectaba con la fuerza de un rayo, pues fue él quien le enseñó la vía de la espada, un conocimiento tan profundo que lo definió por completo. Stanga, aquel maestro que se desvanecía como el viento y se acercaba con la velocidad del relámpago, le había confiado que esa destreza no debía ser revelada a cualquiera. Mientras Vlad evocaba esas palabras, Joseph lo observaba con una expresión de perplejidad. Luego cambió su postura preguntándose si su ardid había funcionado. La tensión se palpaba. Pero el control de la situación seguía en juego. En un flash, la voz de su maestro resonó en su mente. Esa habilidad era una visión de maestría singular que jamás debía revelarse. Vlad, con sus ojos gélidos fijos, mantenía el secreto a salvo, sabiendo que era la verdadera clave de su poder y su camino hacia el golpe único. El rostro de Joseph se suavizó. Con una ligera inclinación se disculpó por su trato inicial, creyendo haber dominado la situación. Pero Vlad, aunque por fuera inquebrantable, por dentro se preguntaba si su sutil manipulación había surtido efecto, pues la partida de ajedrez apenas comenzaba. Vlad, recomponiéndose, explicó a Joseph que se encontraba en una situación realmente complicada y que tenía una sugerencia. La conversación se tornaba una danza de estrategias entre ambos, donde la identidad de Vlad, el de Shoara, era ahora el tablero de juego. Con una sonrisa que anticipaba el control, Joseph no tardó en devolver la jugada, preguntándole a Vlad si no aspiraba a una posición aún más elevada. Le habló de poder, libertad, supervivencia y, por supuesto, de la anhelada caballería. La oferta era tentadora, y el rostro de Vlad reflejaba la magnitud de la propuesta. El joven escuchaba atentamente mientras Joseph Bayezid, con una energía que llenaba el espacio y su emblema en el fondo, le ofrecía su total apoyo. El ambiente se cargaba de una promesa velada, un futuro incierto pero lleno de posibilidades para Vlad. De repente, el estruendo metálico de dos espadas chocando resonó en el campamento, inaugurando una brutal demostración de fuerza. Era el caballero escolta quien se enfrentaba a Vlad en un combate que prometía más que solo golpes. La batalla era feroz, los golpes se sucedían con una velocidad increíble, como si el espacio-tiempo hubiese decidido tomarse un descanso para ver el espectáculo. Los demás mercenarios observaban comentando cómo el caballero se estaba conteniendo. Los movimientos de Vlad eran extraordinarios, sus habilidades brillaban con una intensidad que dejaba a todos asombrados. ¿Se habrá convertido en discípulo de Hazar?, se preguntaban algunos, mientras otros, con envidia, anhelaban unirse a la refriega de la acción. A pesar de su destreza, Vlad fue empujado hacia atrás, el impacto resonó con un crrr. Un mercenario con una expresión de desdén lo calificó de cobarde, sentenciando: ¿tiene sentido levantar la cabeza así frente a Joseph con una simple habilidad?, exponiendo la dura brecha de poder que aún le quedaba por superar. Vlad se encontraba enfrascado en un brutal combate contra el imponente caballero escolta de Joseph. Los golpes que recibía eran implacables, y el joven mercenario pronto se dio cuenta de la abrumadora diferencia de nivel entre ambos. Cada ataque del caballero poseía una fuerza descomunal, dejándole claro que intentar esquivar era inútil y que bloquear, por su parte, se antojaba una tarea titánica. Con sus gélidos ojos brillando con una luz sobrenatural, Vlad decidió que no podía continuar a la defensiva. La urgencia de la situación exigía una respuesta audaz, y así, con una velocidad que cortaba el aire, desenvainó su espada, preparándose para contraatacar y darle un giro inesperado a la demostración que acababa de empezar. Los golpes del caballero volvieron a llover sobre Vlad, pero esta vez, el joven mercenario respondió con una precisión asombrosa. Utilizando su espada, desvió cada embate con una habilidad que rozaba lo imposible, exhibiendo la destreza pulida durante años de riguroso entrenamiento. Los choques metálicos resonaron por el campamento. Vlad se lanzó con renovada ferocidad, y la lucha se intensificó, con ambos moviéndose a una velocidad vertiginosa. Este espectáculo dejó a los mercenarios con la boca abierta, asombrados por la habilidad que el joven mercenario mostraba. Entre murmullos, los mercenarios, impresionados, pensaron que Vlad lo había logrado, creyendo que había resistido lo suficiente. Sin embargo, el caballero escolta, con una mirada sagaz, sabía que al joven aún le quedaba un largo camino por recorrer. Vlad, por su parte, sentía una punzante frustración. Aún no había alcanzado la perfección del golpe único, ese mítico unicornio de las espadas que solo existía en los sueños de los más grandes guerreros. El caballero escolta, sin rodeos, le informó a Vlad que, si bien le había permitido mostrar su valía, a partir de ahora deberían entrenar el doble. Le exigió 2 sesiones diarias de combate, una por la mañana y otra por la tarde. Vlad,
con el asombro grabado en su rostro, apenas podía procesar la intensidad de este nuevo y exigente desafío. Al finalizar la sesión matutina, el caballero escolta se alejó, dejándole a Vlad una última y breve advertencia, que no dejara que su cuerpo se enfriara demasiado. El joven se quedó solo, en medio de un paisaje nevado, con el suelo cubierto de un manto blanco y el aire helado envolviéndolo en su soledad. Vlad reflexionó sobre el combate. Notó la ausencia de consejos del caballero, pero reconoció la brutal eficiencia de sus golpes, que habían recortado el equipaje extra de su cuerpo. Comprendió que hay lecciones que solo se aprenden a golpes, cuando te impactan sin piedad. Mientras Vlad sentía la pesada soledad de no tener a nadie de su lado, Joseph Vallecid, con una sonrisa enigmática, le preguntó al caballero escolta qué pensaba de la demostración. El ambiente gélido del campamento con sus tiendas y la nieve contrastaba con la calculada tensión de la conversación. El caballero escolta confirmó el talento de Vlad, asegurando que el joven no era nada malo y que incluso un conde no lo habría esquivado. Joseph, visiblemente satisfecho, sintió que sus instintos no le habían fallado. Su mirada, ahora más calculadora que nunca, revelaba el complejo plan que empezaba a tejer para el futuro de Vlad. El escolta señaló la arrogancia de Vlad y su falta de límites, atribuyéndolas a su origen en las calles. Joseph, con una sonrisa astuta, concordó y desveló su intención de enseñarle lentamente la etiqueta necesaria para que encajara en el mundo de la nobleza. Convencido de haber encontrado a la persona idónea para sus propósitos, Joseph clavó su mirada en el escolta. Aunque Vlad era un talento excepcional, advirtió con frialdad que una espada sin lealtad no se puede confiar, dejando clarísimo que la sumisión incondicional de Vlad era primordial. Con una mirada astuta, Joseph reflexionó que incluso si Vlad hubiese fingido humildad al ser sometido, él jamás le habría creído. Para el astuto Joseph era mejor que Vlad hubiese mostrado su verdadera naturaleza de inmediato, simplificando su intrincado plan de control. Vlad, con su mirada gélida y una expresión de pura y concentrada determinación, sabía que había algo que definitivamente debía hacer. Mientras tanto, Joseph, observando la situación, contemplaba el panorama, satisfecho de haber establecido una relación donde ambos, aparentemente, obtendrían lo que deseaban, una simbiosis que, sin embargo, resultaba peligrosamente desequilibrada. El escolta, con una mirada aguda, observaba a Joseph, y, reflexionando sobre Vlad, no pudo evitar preguntar: «¿Si eso es lo que pensás? ¿No es acaso como un lobo?». Una pregunta que revelaba sus profundas sospechas sobre la verdadera naturaleza del joven. Y no se equivocaba, pues la imagen de un lobo espectral se cernía sobre Vlad, describiéndolo con escalofriante precisión, arrogante, indigno de confianza, creyéndose el amo del mundo. Pero Joseph, con una sonrisa astuta y las manos abiertas en un gesto de calculada paciencia, no mostraba preocupación alguna. «No quiero apurarme», sentenció, revelando su intrincado plan para someter al joven. Necesitaba tiempo para construir una jaula tan vasta que el lobo engañado la confundiría con la mismísima libertad. Mientras la noche invernal caía sobre el campamento, el frío penetrante y la densa niebla lo cubrían todo. Un guardia se quejaba del clima, ajeno a los intrincados planes que se tejían en las sombras, más enrevesados que la declaración de impuestos de un mago. Thashif, el guardia, murmuró para sí que Vlad se había vuelto discípulo de Jafar, preguntándose si no debería haber reaccionado más rápido. Luego vio a Sir Roderick, el imponente caballero, y preocupado le preguntó si todo estaba en orden. Sir Roderick, con voz tan firme como su armadura, le indicó a Thashif que volviera en sí y se concentrara en su deber, asegurándole que no había nada fuera de lo común. El guardia, intentando disipar sus dudas, prometió obedecer al instante. Thashif observó la espalda de Sir Roderick, pensando lo robusto que era el caballero, casi imposible de atravesar. Reflexionó que no regresaría pronto y, agotado por la larga guardia, se preguntó si podría dormitar un rato, solo un momento. Pero un sobresalto repentino lo arrancó del borde del sueño. Una mujer, de la nada, se materializó ante él. «¿Qué haces acá?», le preguntó, desconcertado. Ella, con la mirada perdida, balbuceó que buscaba a su hijo. Y entonces, sin más, se quedó en silencio. La estupefacción invadió a Thashif. Mientras la observaba alejarse, caminando sola en la distancia, Thashif notó algo extraño. De repente, su figura se movía de forma inusual, desviándose del campamento por un camino que no era el correcto, lo cual lo dejó perplejo. El guardia, con la respiración contenida, percibió cómo aquella solitaria silueta
se adentraba en el sendero equivocado. ¿Qué hacía alguien caminando en esa dirección, en medio de la helada noche, con tal comportamiento anómalo? Tashif se quedó helado, sus ojos abiertos de par en par. Aquella figura, envuelta en una tenue bruma oscura, no era otra que Sir Roderick. El mismo caballero que le había ordenado mantenerse alerta, confirmando así sus peores temores sobre lo que realmente sucedía. La imagen de Sir Roderick se distorsionó por completo, revelando una abrumadora aura púrpura oscura que lo envolvía. Este emanaba una energía siniestra y poderosa que helaba la sangre, dejando al descubierto la verdadera y aterradora naturaleza oculta del caballero. Mientras tanto, una voz invisible y sabia reflexionaba sobre Vlad, señalando que la calidad de su combate había mejorado drásticamente. Cualquiera sea su origen, su voluntad será de suma importancia en el futuro, sentenció la voz. Pero Vlad, con su espada al hombro y una expresión melancólica, solo pudo afirmar que todo aquello simplemente lo entristecía. De pronto, la voz de Tashif lo sacó de sus pensamientos, llamándolo con urgencia. ¡Capitán! ¡Riman! ¡Digo, capitán! Y le pidió ayuda. La noche se cernía. Un guardia preguntó si el equipo de subyugación había regresado, pero aún no volvían. En esa incertidumbre, Vlad, con determinación, anunció que esa noche planeaba escapar de allí. El guardia, atónito, no entendía de qué hablaba y su rostro se frunció en una mezcla de confusión y enojo. El guardia le recordó a Vlad que, si huía, lo buscarían sin descanso. Vlad, sombrío, respondió que vio a otros caer uno tras otro, abandonados sin piedad. ¿Qué demonios decís?, inquirió el guardia. Vlad le advirtió que no tomara sus palabras a la ligera, pues él mismo lo había presenciado en ese bosque. El guardia, con los ojos desorbitados y un escalofrío, le reveló, con voz temblorosa, que el ser al que intentaban subyugar estaba maldito. Vlad, completamente desconcertado, no lograba comprender. El guardia, intentando que Vlad entendiera, le hizo ver lo extraño que la élite de Arlen simplemente desapareciera, pese a los buenos sueldos. Vlad asintió. Es porque el bosque los tomó, sentenció el guardia, aterrado. No son desertores, son personas que han desaparecido sin dejar rastro. Con el pánico desfigurándole el rostro, afirmó haber visto con sus propios ojos al fantasma que secuestra gente en ese bosque. La imagen que describía era tan horripilante que cualquier intento de conciliar el sueño sería tan inútil como intentar convencer a un impuesto de que se pague solo. Vlad, con gesto de incredulidad, no atinaba a decir una palabra. El guardia, alterado, le espetó que por más joven que fuera, debía conocer sus límites. Pero Vlad, lejos de amedrentarse, lo agarró del brazo con fuerza, insistiendo en que estaba diciendo la pura verdad. Con los ojos desorbitados por la urgencia, exclamó que incluso Sir Roderick, un caballero respetado, había desaparecido apenas ayer. El guardia lo miró sorprendido, confirmando que, en efecto, Sir Roderick también se había desvanecido. Él mismo lo había escoltado en el camino de vuelta, y no había rastro. Lo más escalofriante, reveló el guardia, es que todos los desgraciados que desaparecieron hasta ahora tenían el pelo negro. La revelación dejó a Vlad impactado. Un escalofrío helado le recorrió la espina dorsal. El guardia, fuera de sí por la frustración y el miedo, comenzó a soltar maldiciones por lo bajo, susurrando improperios contra el destino. Luego su mente divagó, preguntándose si no debería haber agarrado sus pertenencias y huido, por pura cortesía. Mientras tanto, un grupo de soldados a caballo se preparaba para una nueva expedición. Otro guardia, observando, se preguntó si realmente podían confiar en el desertor, refiriéndose a Vlad. «No», respondió un soldado, «aunque no es una persona loca». El líder del grupo, con una mirada penetrante, meditó en silencio.